Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar ya la jornada. Buenos días, mi nombre es Carmen Romero, yo soy la secretaria general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y os doy la bienvenida a esta jornada titulada La sostenibilidad y el triple balance empresarial, la importancia de la medición. Pertenece a un proyecto que se llama CEA más Empresas, que desarrollamos en colaboración con la CEA, con la Confederación de Empresarios de Andalucía y con la financiación de la Consejería de Economía, de Transición Económica. Y hoy tenemos con nosotros a dos ponentes, a Octavio Acosta, profesor asociado al Máster de Cambio Climático y Recursos Hídricos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director comercial de Coterrae, que tiene más de 7 años de experiencia como asesor en sostenibilidad y en cambio climático, y Jesús Escalante, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y profesional que tiene más de 17 años de experiencia en el mundo del medio ambiente y de la sostenibilidad. Bueno, antes de abrir la jornada, hemos estado comentando un poco cuál es su planteamiento. Ellos van a ir, hay dos partes, ellos van a ir distribuyéndose las dos partes de un modo muy ameno porque van a ir interviniendo ambos. Y bueno, van a tratar el punto de vista del panorama general de la sostenibilidad, pero también cómo afecta a la pyme y a la micropyme, porque además una parte importante del público que asiste hoy pues corresponde al tejido empresarial de la provincia de Cádiz, que es pyme y micropyme principalmente. Entonces, aunque la legislación es igual para todos, sí que es diferente la manera de aplicarla. Como el tema, creo que no vamos a estar 2 horas, pero sí tendremos pues unos 20 minutos más o menos por cada panel y después hay un tiempo previsto para preguntas que, como habéis visto en el chat, pues se harán a través del chat y se plantearán a los ponentes a través de Belén Cazalla, de nuestro técnico de CEA Más Empresas. Y yo, sin más, pues los dejo a ellos empezar el tema. Vale, estupendo, Carmen. ¿Se me oye bien? Vale, Sí, vale, vale. sí. Pues muchísimas gracias, Carmen, por la presentación, por la introducción, a la Confederación y, y a SGS también por la oportunidad de montar esta jornada, este webinar sobre sostenibilidad. Para mí es un placer tener la oportunidad de trasladaros un poco, bueno, un poco no todo, mi día a día, desde hace ya unos años, intentando hacer real y tangible esto de la sostenibilidad, porque, bueno, he visto una evolución importante en los últimos 7 u 8 años a nivel laboral profesional en este sector y, y ahora mismo trabajo como director comercial en Ecoterrae, como ha comentado Carmen, que es una micropyme, una consultoría. Estamos 15 empleados, o sea que micropyme y además con clientes que ahora os contaré, ¿no? De todo tipo. Entonces la idea es dar un poquito esa visión de la sostenibilidad a nivel como ventaja competitiva, eh, enumerar junto a Jesús muchísimos conceptos que pueden ser muy útiles en vuestro día a día a nivel de oportunidades de negocio, de llegar a nuevos mercados, de amortiguar impactos tan graves como puede ser una pandemia y que sea de utilidad, porque hay 18 millones de webinars cada día y bueno, y estáis aquí y os quiero dar las gracias por dedicar este tiempo, así que me esforzaré para que sea de utilidad. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si va bien. Vale, a ver si se ve aquí con la pantalla completa. Listo. Bueno, si hay cualquier problema me comentáis, ¿vale? Muy rápido. Queríamos recalcar el objetivo de la jornada, porque el título puede resultar confuso, ¿no? Habíamos comentado internamente que no tenemos por qué saber de qué va esto del triple balance, la importancia de la medición. Muy rápido, unas pinceladas para comenzar a romper el hielo.
La sostenibilidad se suele asociar, es un concepto que solemos asociar a medio ambiente y algo no es sostenible si no es seguro, algo no es sostenible si no respeta a las personas, algo no es sostenible si nos hunde económicamente, ¿no? Por muy medioambientalmente bueno que sea, ¿no? Entonces, ese triple balance, ese concepto de sostenibilidad, nuestra idea es que a lo largo de la jornada pues lo desmenucemos y lo conozcamos siempre como algo que hay que trabajar en equilibrio. Hay que encontrar ese balance entre el área económica, el área social y el área medioambiental. Eh, Dicho esto, la idea o el objetivo principal de la jornada es que si trabajáis para una empresa, si sois propietarios de una empresa, sois empresarios, o si estáis buscando empleo, lo que sea, que esto sirva a todos los niveles, ¿vale? Entonces vamos a intentar tocar ciertas cosas más específicas, más técnicas, pero en principio temas genéricos que da igual en el nivel en el que estemos, a nivel profesional, nos sirva, ¿vale? Entonces concienciarnos para ser capaces de verdad saber utilizar la sostenibilidad como una ventaja competitiva para que nos genere un retorno, ¿vale? Es la idea principal. A ver si lo conseguimos. Muy rápido, para que tengáis en el radar, hoy os estoy hablando desde Sevilla, la sede técnica de Coterrae está aquí y bueno, nosotros somos una empresa, como comentaba, especializada en sostenibilidad y cambio climático, grupo de ingenieros ambientales, diferentes disciplinas, en la que bueno, pues nos une esta preocupación y esta motivación por afrontar la lucha contra el cambio climático, por pura coherencia con nuestro propósito empresarial. Somos una empresa neutra en carbono, que ahora Jesús y yo os contaremos en qué consiste todo esto, si, para el que no lo sepa, pero una empresa neutra en carbono que intenta motivar y usar de palanca este tipo de servicios de consultoría estratégica para que las empresas cambien, remover las entrañas de las empresas, la planificación estratégica para que integren la sostenibilidad y hacer modelos sostenibles reales, ¿vale? Fijaos esta diapositiva que diréis, Macho Octavio, estas son empresas que más de la mitad tienen más de 5.000 empleados, estos son eh, muy grandes empresas, ¿no? Vale, sí es verdad que son clientes, pues bueno, multinacionales, muchos de ellos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué os lo muestro aquí? Porque que cuando trabajamos con ellos conseguimos primero activar ciertas palancas, ¿no? Tocamos unas teclas que nos permiten integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio y automáticamente esto empieza a expandirse a lo largo de su cadena de suministro. De tal manera que muchos de estos clientes que hace 5 o 6 años pues no hablaban de sostenibilidad o de huella de carbono o de economía circular o de huella hídrica, ese tipo de indicadores que comentaremos, pues resulta que ahora, después de años trabajando con nosotros, nos lo exigen para seguir trabajando con ellos, ¿no? Por lo que decíamos, pura coherencia con la sostenibilidad. Si yo lo trabajo, ¿qué sentido tiene que me rodee de proveedores y de clientes que no lo hacen, ¿no? No tiene ningún sentido. Estamos hablando de algo más que euros, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la idea. Grandes empresas que luego expanden o nos ayudan a expandir, son catalizadores de la sostenibilidad en la cadena de suministro. Fijaos la diferencia de sectores, ¿eh? No estamos enfocados en turismo, agroalimentario, tal, por estar en Andalucía, sino que todo tipo de sectores tienen mucho que decir aún por la sostenibilidad y este tipo de entidades, pues bueno, trabajan con nosotros y nos ayudan a que esto sea más rápido, a que esto se catalice, ¿vale? ¿Cómo activamos estos cambios, tanto en las grandes empresas como en pequeñas y medianas empresas? Pues bueno, diseñamos una serie de áreas de trabajo y dependiendo de si encontramos un momento más oportuno para algo, para empezar a tocar ciertas teclas más técnicas, pues trabajamos la mitigación y la adaptación al cambio climático, la medición de indicadores puros, ¿vale? De sostenibilidad ambiental, como puede ser una huella de carbono de una empresa, de un producto, de un servicio, incluso de un evento. O la realización de un estudio de huella hídrica y de un plan de adaptación al cambio climático para amortiguar sequías, olas de calor o lluvias torrenciales. Son cosas más técnicas, ¿vale? Son servicios más técnicos que permiten empezar a ese nivel a remover y avanzar a nivel de desarrollo sostenible. Pero sin embargo, si encontramos la oportunidad de avanzar en una línea más estratégica, ¿vale? Como hemos hablado, ¿no? Ese propósito, ese por dónde empiezo, ahora lo veremos un poquito más desmenuzado, pues tenemos el área de trabajo de la comunicación estratégica, diseño de planes.
cuáles son mis prioridades y por dónde empiezo, ¿no? O voy haciendo esto porque lo hace la competencia, o porque lo he leído por aquí, o porque me lo pide un cliente, voy apagando fuego, voy dando palos de ciego, o esto se puede ordenar y puedo diseñar una hoja de ruta en sostenibilidad que yo sepa dónde va mi empresa en los próximos años de verdad generando un impacto positivo en el entorno. ¿Vale? Pues esa es la idea de estos servicios que prestamos en Ecoterra. Obviamente son portfolio vivo que ha ido creciendo en los últimos 10 años de vida que tenemos. ¿Vale? También Jesús después también os hablará de este tema, ¿no? Nosotros estamos inscritos en el Registro Nacional de Huella de Carbono del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, teniendo ciertos reconocimientos. Es importante que veáis que esto es una ventaja competitiva, pero tú tienes que demostrárselo, ¿no? A tu entorno, ya no solo a tus clientes, a tus empleados y demás, para atraer, captar y retener talento. Oye, pues, como comprenderéis, después de 8 años dedicándome a esto, a mí no me gustaría trabajar en una empresa que pasa olímpicamente de estos asuntos, ¿no? Yo miraría una serie de oportunidades de empleo en empresas que estén en esta línea. ¿Y cómo lo demuestran? Pues con estos certificados y este tipo de reconocimiento, ¿vale? Entonces nosotros estamos aquí a nivel nacional y a nivel autonómico en Andalucía, pues en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Fijaos que estos son registros ya oficiales. Esto no lo inventamos empresas auditoras, verificadoras o empresas consultoras para dar reconocimiento a nuestros clientes y motivar, sino que es que esto ya lo aprueba, lo diseña y lo aprueba la administración para que sean requisitos obligatorios, ¿vale? Entonces, para que veáis que aquí ya, por ejemplo, la Ley Andaluza de Cambio Climático, lo veis abajo en esta diapositiva, si está por encima del gigavatio hora año eléctrico en consumo, tienes la obligación de calcular tus huellas de carbono y además diseñar un plan de reducción de emisiones, ¿no? O sea que esto a nivel andaluz, pero está en Cataluña, en Baleares, por ejemplo, en lugar del consumo energético, si tienen más de 50 empleados, estamos hablando de nivel de pequeña y mediana empresa con más de 50 empleados, ya estás obligado a reportar al gobierno de Baleares tu huella de carbono, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver de qué modo nos ponemos en contexto para verle la utilidad y al mismo tiempo la importancia a nivel de cumplimiento normativo que esto está tomando. No me detengo mucho aquí y vamos a hablar un poco de las pinceladas a nivel estratégico de por dónde empezar a trabajar la sostenibilidad, este triple balance, como si yo vengo pensando en cuentas, yo vengo pensando en rentabilidad, en márgenes, como empresario o como empresa que quiere establishing y empieza a trabajar en la sostenibilidad. ¿Cómo se monta esto? Bueno, lo primero es que la sostenibilidad se trabaja a largo plazo. No se puede ser sostenible de un día para otro, como hemos visto, ni tampoco potenciando solamente una de las patas de una de las divisiones, uno de los pilares de la sostenibilidad, ¿vale? Hay que buscar ese equilibrio y eso se trabaja a largo plazo. Y además no se trabaja a largo plazo, bueno, porque haga falta tiempo, dinero y tal, sino que hay un esfuerzo importante para cambiar hábitos, sino que requiere de una conexión con tu propósito empresarial, ¿vale? Ya estamos en un mercado, una atmósfera, en un mundo en el que, bueno, nuestro entorno nos está exigiendo que estemos aquí para algo más que para generar un beneficio económico, ¿no? Entonces, ese propósito empresarial, normalmente venimos a decir, oye, ¿qué hago? Pues hago este tipo de calzado, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues en esta fábrica que está muy bien. ¿Y por qué lo hago? Porque, no sé, porque me gusta este sector o porque mi padre lo hacía o lo que sea. Ese qué, cómo y por qué, con el propósito empresarial, lo intentamos revertir y transmitir a la gente, clientes y demás, el por qué, nuestra razón de ser, ¿vale? Ese propósito empresarial es esencial para hablar de sostenibilidad o para empezar haciéndolo, consideramos, de la mejor manera posible. Hay que explicar y hay que conectar esta sostenibilidad con nuestra razón de ser, ¿vale? Entonces intentemos pensar, reflexionar el por qué estamos aquí, ¿vale? Y empecemos a hablar de, yo hago esto porque estoy aquí con esta misión y con estos valores. Lo hago además de la mejor manera posible, cuidando criterios de sostenibilidad, y lo que hago exactamente es esto. Y te demuestro que esto cumple estos criterios a través de estas herramientas, ¿vale? O sea, intentemos ver siempre ese propósito. Quien lo haga a otro nivel, luego va a tener que hacer ese trabajo, o seguramente la competencia que lo haga a este nivel y de verdad lo sienta y lo integre la sostenibilidad en su ADN, pues posiblemente te pase por la derecha, ¿vale? De verdad que hable un poco así, pero para hacerlo más ameno y para que veáis cómo desde Ecoterra lo estamos viviendo, ¿no? Es coherencia, es transparencia. Oye, yo te lo cuento así, mira, yo tengo esta idea, no siempre consigo mis objetivos, no siempre me salen bien, pero ando totalmente concienciado, sensibilizado y comprometido con la sostenibilidad.
Por tanto, vais a ver que ahora se empieza a hablar muchísimo a todos los niveles de criterios de sostenibilidad ASG o ESG, si lo vemos en inglés, con clientes ingleses o en documentación y tal, a nivel de la Unión Europea e internacional, que se habla de este triple balance de esta forma, o de la sostenibilidad de esta forma. Ambiental, la S de la sociedad, de la parte social de las personas, y la gobernanza, que tocaría todo lo que es la parte ética, empresarial, del buen gobierno corporativo y del valor compartido, la parte también, digamos, económica de la sostenibilidad. ¿Vale? Se intenta cubrir con una estrategia ESG, con una planificación HG, todo esto, niveles de la sostenibilidad, para, además de generar un valor económico como empresario, contribuir positivamente a las personas y al planeta, ¿vale? A contribuir positivamente. En definitiva, lo que quería transmitiros con esta diapositiva es que esto requiere de tiempo de reflexión, ¿vale? O sea, si nosotros no creemos en esto, y habéis visto hay muchas empresas con las que trabajamos en Ecoterra, si no creen en esto, no les queda otra que hacerlo, porque se lo demandan sus empleados, se lo demandan sus clientes, o como veremos también, que Jesús también lo contará, los inversores y la nueva normativa nos lo está exigiendo, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos haciendo esto? Pues inevitablemente vamos a hablar de una ventaja competitiva, ¿vale? O sea, vamos a hablar de una mejora en la reputación, vamos a hablar de una posición de liderazgo en los sectores, pero si estamos hablando de pymes y de micropymes y demás, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de verdad de sostenernos en el tiempo en nuestro negocio y poder desarrollarnos de una forma sostenible generando un impacto positivo, ¿no? Entonces, hay que entender esto de una forma trascendental, ¿no? Fijaos aquí en esta diapositiva, os dejo que la tendréis porque entiendo que todo esto después, además de grabarse, se comparte. Los riesgos climáticos están en el top de absolutamente toda la problemática a la que la especie humana se enfrenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de propósito empresarial, oye, a la huella de carbono tal, sí está muy bien para cerrar un contrato de varios millones de euros necesarios y nos focalizamos totalmente en eso, pero no nos olvidemos que esto es cuestión de supervivencia, de futuro de la especie, ¿vale? Más nos vale que nos subamos al carro de hacer algo, ¿no? Por las generaciones futuras y aprovechemos esta oportunidad para ello. Lo veis ahí, ¿no? No va de vamos a hacer informe que lo metamos en el cajón después de conseguir el contrato o del sello para la subvención o la licitación tal, sino que esto sea trascendental y de verdad genere un valor añadido en nuestra empresa. Lo hablamos aquí. Si trabajas por la sostenibilidad, si tienes este enfoque de triple balance y empiezas a medir indicadores en cada una de estas áreas para medir tu desempeño, si vas mejorando en cada uno de estos pilares, vas a mejorar en reputación, te vas a diferenciar de la competencia, te vas a posicionar, vas a fidelizar clientes, pero también vas a identificar oportunidades de ahorro. Lo veremos después, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de huella de carbono. Yo empiezo a analizar cosas que sorprendentemente nunca antes me había parado a mirar porque requieren de un esfuerzo y el día a día me ritmo me come. Vamos a identificar oportunidades de ahorro, vamos a identificar, nos vamos a alinear con las nuevas exigencias a nivel de subvenciones si queremos hacer financiación para poner en marcha proyectos de sostenibilidad en nuestras empresas y además vamos a anticiparnos a la nueva normativa o cumplir la que ya nos hace, ¿vale? Entonces, por eso hablamos ahí de, oye, una nueva oleada de nueva regulación a todos los niveles, mayores requerimientos por parte de inversores, posibilidad de acceder a la financiación. Tenemos clientes que ya están teniendo que responder y teniendo que presentar indicadores sociales y medioambientales para obtener un préstamo a mejores condiciones, ¿vale? Y después para forjar alianzas. Oye, yo solo no puedo luchar por la sostenibilidad en Cádiz, no puedo luchar solo por la sostenibilidad en Andalucía o en España. Yo necesito unirme a la gente. Y para unirte tienes que ir en esta onda. Ya no se abren ciertas puertas si no estás trabajando por la sostenibilidad. Algunos casos de éxito. No me entretengo, le doy caña a esta parte, pero creo que para hacerlo creíble y para hacerlo un poquito más tangible de cara a todos los oyentes que estáis hoy aquí con nosotros, bueno, algunas empresas de Cádiz, y no tanto porque no tenemos la suerte de trabajar con muchas empresas actualmente en la provincia, pero bueno, fijaos, ¿no? Aguas de Cádiz, Monelec, Berinsur, Argisa, Algeciras, y de otros sectores, ¿no? Algunos ejemplos, Hanum, con los muebles sostenibles, el Betis, Corte Inglés, Iturri, Textil, Bodegas Torres, diferentes sectores, ¿vale? Con esta diapositiva lo que queremos transmitiros es que da exactamente igual en el sector en el que esté o el tamaño que tenga tu empresa.
Fijaos, si eres empresa pública, si eres empresa privada, si tienes un solo cliente, si tienes varios, da igual donde esté tu sede. Todas estas entidades llevamos años trabajando con ellos y han conseguido amortiguar el impacto de la pandemia y seguir creciendo a nivel de negocio gracias, en parte, además de sus personas, a los diseños en las estrategias de sostenibilidad que hemos hecho con ellos. ¿Vale? Es lo que hay. O sea, son pequeñas empresas, algunas de ellas, ¿no? Te lo exige tu principal cliente, ¿vale? Si queréis y tenéis curiosidad, como vais a tener los datos de contacto de nosotros, podéis hablar de cada uno, si os toca algún sector de estos, el de los residuos, el de la energía, el del agua, lo que sea, nos podéis contactar para entrar más en detalle en estos casos, ¿vale? Pero fijaos que da igual en el que estemos, con Viajes del Corte Inglés, eventos sostenibles, consiguiendo cerrar contratos de varios millones de euros para ferias como Fitur, con el Betis, Forever Green, primer partido por la Liga Sostenible. O sea, genera un impacto, imaginaos en la final de la Copa del Rey, que también medimos la huella de carbono, con Iturri a nivel del sector textil y economía circular que veremos, con Argisa valorizando el biogás de vertedero. Allí, no sé, muchísimos ejemplos, ¿vale? No me quiero entretener, simplemente que lo veáis que esto es real, que esto no es una historia a nivel comercial, que simplemente que esto genera un retorno, ¿vale? Retorno económico y, por supuesto, de valor añadido a nivel reputacional. Hay ejemplos de todo tipo, ¿eh? Estas empresas han accedido a subvenciones con mayor facilidad, han conseguido mayor puntuación en concursos o directamente no se han quedado fuera gracias a trabajar en esta línea. Sin marearos mucho, porque no sé el perfil de las personas que nos estáis escuchando, una pincelada de lo que se viene moviendo a nivel regulatorio, ¿vale? Está muy bien como ventaja competitiva, está muy bien como optimización de procesos, pero trabajar la sostenibilidad en la empresa nos va a venir bien también para esto, para obtener financiación y para entrar en la liga, en el mundo de qué es sostenible y qué no. ¿Vale? Esto hasta ahora, pues bueno, Jesús os contará, ¿no? A nivel de SGS, por ejemplo, podemos obtener ciertos certificados que nos pueden demostrar en el mercado internacional que lo hacemos mejor que otros. Pero realmente muchas veces se genera incertidumbre. Cada día sale una nueva metodología, un nuevo certificado, depende del sector, depende de tal. ¿Cómo comparas qué es sostenible y qué no a nivel de tu empresa, de tu producto, de servicio? Estamos hablando de normativa que regule eso, qué es sostenible y qué no. Y ahí empezaréis a escuchar la taxonomía de la Unión Europea, ¿vale? Que digamos que ya establece objetivos sociales y medioambientales, y dentro de estos objetivos, digamos que establece ya por fin unas directrices en las que en los próximos años tendremos muy claro que si tú tienes tu huella de carbono y además lo mides de esta manera y además estableces estos objetivos y has hecho estas medidas, eres sostenible frente a otra cosa que no. Aunque lo haya publicado en más notas de prensa y haya salido en todos los medios, esto estará regulado, ¿vale? Y fijaos que ahí toca mi cambio climático, mitigación, adaptación, lo que hemos hablado. Energía, recursos hídricos, agua, economía circular y biodiversidad. Esto a nivel ambiental. Tenemos también la taxonomía social. Contratación pública, responsable, verde, innovadora, ecológica. Si tenéis clientes públicos, fijaos ahí, ¿no? A mí me contrata Aguas de Cádiz, ¿no? Que sepáis que estos ya son requisitos, ¿no? A día de hoy, para contratar con ellos, o si no, conseguir esos 3 puntos que son totalmente diferenciales si quieres conseguir ganar un concurso. Y luego para acceder a fondos, ¿vale? O sea, trabajar en la sostenibilidad, este mensaje de ¿y por qué voy a replantearme este propósito? ¿Por qué voy a ponerme a escarbar con el lío que tengo encima, ¿no? O si yo soy una pyme, esto será para los que más contaminan. Al final, si trabajas con ellos, te acaba llegando y puedes acceder a todos estos beneficios. Y la pregunta, y con esto ya termino, este primer bloque, a la que más nos enfrentamos en el día a día desde hace 2, 3 años, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Yo quiero ser sostenible, pero ¿por dónde empiezo? Quiero empezar a comunicar todo lo que he hecho bien, que nunca lo he hecho, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Entonces hay unas palabras aquí, unas palabrejas, a nivel técnico está bien que, bueno, que se vayan resonando, pero tampoco nos metemos en mucho detalle. La materialidad, materiality, prioridades, ¿vale? O sea, hay que priorizar, yo no puedo ser sostenible porque todo le da todos los palos, es imposible. Según tu sector y tu propósito y demás, pues tendrás que priorizar en una serie de medidas ambientales y sociales para actuar. ¿Cómo hago esto? Lo que a mí más me guste, lo que haga el vecino, pues no, tengo que escuchar, hacer un diálogo con mi entorno, no solamente con los clientes, con todo mi entorno. O sea, son las partes interesadas, ¿vale?
para conocer sus expectativas y a partir de ahí diseñar el plan de sostenibilidad. Fijaos, muy rápido, ¿quiénes son mis grupos de interés? ¿Quiénes son mis partes interesadas? Pues depende de la empresa. Ecoterrae, como micropyme, no tiene tantas a lo mejor como las que aparecen aquí, ¿no? Agricultores, si soy de ese sector, o ganaderos, clientes, consumidores, yo qué sé, entes, administración pública, los empleados, proveedores. ¿Qué esperan ellos de mí a nivel de sostenibilidad? A ver si voy a hacer algo, a nivel de tiempo y dinero, voy a invertir mucho en algo que no esperan ellos de mí, no lo van a valorar, no voy a generar un impacto positivo. Entonces, primero voy a identificar quién es mi gente a nivel interno y externo, luego lo voy a priorizar y luego voy a definir unos canales de comunicación para charlar con ellos y que me digan qué espera de mí, en qué puedo mejorar, ¿vale? En términos de sostenibilidad, por eso se habla de también temáticas, asuntos relevantes. Tenemos que identificar qué temáticas son las que en nuestro entorno, como pequeña, mediana o gran empresa, se están tratando a nivel de sostenibilidad, a nivel ASG. Y luego las priorizamos. Les preguntamos a todos ellos y las priorizamos. Según como empresario lo que más me interese y según lo que esperen de mí, mi gente. De tal manera que de 40 temáticas, 30 temáticas que se pueden poner sobre la mesa si hablamos de sostenibilidad, de triple balance, a lo mejor nos quedamos con 5. Y con 5 es mucho más fácil decir de aquí a 2025 a 2030 dónde queremos estar. ¿Vale? Todo esto, para que esto se entienda a nivel mundial, tenemos que tener un mismo idioma, ¿vale? Y ese idioma universal, ese lenguaje de la sostenibilidad, si nuestro cliente está en Europa, en los países nórdicos, si está en Estados Unidos, si está en Latinoamérica, si está en África, tenemos que hablar en un mismo idioma. Esta sostenibilidad se tiene que traducir a un mismo idioma donde nos entienda a todo el mundo lo que queremos hacer como empresa. Y esos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos son los ODS de Naciones Unidas, que os va a contar Jesús. Así que corto aquí esta primera parte. Buenos días a todos, ¿qué tal? Soy, bueno, como me ha presentado ya Carmen y Octavio, Jesús Escalante. Actualmente llevo la dirección de sostenibilidad y cambio climático de SGS aquí en Andalucía. Primero, por supuesto, agradecer a la Confederación de Empresarios la oportunidad que nos da en el día de hoy de poder, bueno, introducir a aquellos que todavía no os hayáis introducido en el mundo de la sostenibilidad, conceptos básicos, y aquellos que ya estáis haciendo algo, pues bueno, intentar desarrollarlos un poquito más y ver y aclararos pequeñas dudas que os vayan surgiendo, ¿no? Lo primero, voy a compartir la presentación. ¿Se ve ya? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, lo primero es, bueno, siempre cuando nos planteamos una ponencia, una jornada de este tipo, bueno, intentamos identificar un poco el nicho de mercado o el nicho de personas bueno, que van a estar en dicha jornada, ¿no? Intentamos adecuar un poco eh, las presentaciones a las necesidades reales de los oyentes, ¿no? Yo para esta ponencia, bueno, para intentar hacerlo lo más práctica posible, me puse, bueno, en cómo estaba yo cuando empecé y me metí en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Las principales preguntas que en ese momento yo me hice, ¿no? Que imagino que muchos de vosotros os estaréis haciendo, ¿no? Y lo que vamos a intentar con la ponencia de hoy, bueno, ya con la introducción que ha hecho Octavio y con la introducción que voy a hacer yo, es intentar dar respuesta a esas preguntas, ¿vale? Las tres preguntas que yo me hacía en su momento, cuando yo empecé con el mundo de la sostenibilidad, la primera era el por qué, ¿vale? ¿Por qué las empresas tienen que empezar a hacer cosas sostenibles, ¿no? ¿Por qué este bombardeo continuo en los medios de comunicación y por parte de la administración y consultoras como nosotros, ¿no? Oye, tienes que empezar a hacer sostenible, tienen que empezar a hacer temas de sostenibilidad. La segunda pregunta sería, en caso de que ya le he dado respuesta a la primera, es ¿cuándo? ¿Cuándo tengo yo que empezar a hacer esta serie de actuaciones? ¿Cuándo tengo que empezar yo a ser sostenible? ¿Vale? Y la tercera pregunta es el cómo. ¿Cómo establezco yo mi hoja de ruta y cómo establezco yo los principios y los medios necesarios para empezar a ser sostenible y empezar a cumplir con lo que el mercado, la administración, mis clientes, mis empleados, bueno, todo lo que me rodea, todo mi entorno me está pidiendo, ¿no? Para eso lo primero que tendríamos que ver es cuál es la definición de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, Octavio ha estado hablando del triple balance, de los tres factores, el social, el económico y el medioambiental, ¿no? Pero básicamente ser sostenible o tener un desarrollo sostenible es
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Pues esta definición ya nos está dando una idea del por qué, ¿no? Digamos que ya está demostrado, está visto, y si no, no estaríamos aquí hoy, ni estarían todos estos caracteres legales, ni empezarían a bombardeando por todos lados con el tema de la sostenibilidad. La primera parte por la que le podemos dar respuesta a la primera pregunta, el por qué, ¿no? Está claro que el modelo económico social actual no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque sí es cierto que damos satisfacción a las necesidades de las generaciones presentes, pero estamos comprometiendo gravemente el futuro de las generaciones venideras, ¿vale? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Hoy, en la jornada de hoy, nos vamos a centrar un poco más en la parte medioambiental, ¿no? Digamos, porque la social y la económica tienen muchísima importancia. Ahora veremos los objetivos de desarrollo sostenible, cada uno de los objetivos, y veréis cómo hay objetivos desde el punto de vista social, objetivos desde el punto de vista económico y objetivos desde el punto de vista medioambiental. Pero nos vamos a centrar hoy un poco más en los ambientales, ¿no? Si nosotros nos paramos y analizamos realmente nuestro proceso productivo, nuestra actividad, ¿vale? Seguro, estoy totalmente seguro que veremos puntos de mejora desde el punto de vista ambiental, o bien desde el punto de vista de las emisiones de CO2, o bien desde el punto de vista del consumo de vertidos hídricos, o bien desde el punto de vista del consumo energético, o de la generación de residuos, o de la utilización de las materias primas, ¿vale? Pues esta sería la primera respuesta que le podemos dar al por qué, ¿no? El por qué, pues porque el mercado nos lo está pidiendo, nuestro planeta nos lo está pidiendo y nuestra concienciación y nuestras obligaciones con el entorno nos deben de llevar a ser cada vez más sostenibles, a establecer una serie de medidas que nos lleven a disminuir nuestros impactos, ¿vale? Hacia nuestro entorno desde los 3 puntos de vista para disminuir de esa forma nuestro daño sobre el medio ambiente, ¿vale? Está claro que esta primera respuesta, teniendo en cuenta en el momento en el cual nos encontramos, acabamos de pasar una pandemia, el IPC por las nubes, los precios de las materias primas y los precios de eléctricos por las nubes, pues claro, ahora decir, bueno, pues sí, porque mi compromiso hacia el medio ambiente y hacia mi entorno es muy fuerte. Al fin y al cabo, todos los que estamos aquí pertenecemos a empresas y bueno, el primer objetivo es bueno, pues, ganar dinero, como se suele decir, pero claro, siempre desde un punto de vista sostenible, ¿no? Entonces ya empezamos a plantearnos, bueno, sí, a mí me preocupa mi entorno, pero bueno, la situación actual me lleva a esto, ¿no? Siempre tendemos a ver este tipo de medidas más que como una oportunidad, como un obstáculo, ¿no? Y yo creo que ese es el primer error que cometemos, ¿vale? Está claro que ser sostenible siempre va a conllevar una inversión y va a conllevar un esfuerzo, ¿no? Pero esta inversión y este esfuerzo no lo debemos de considerar nunca como un obstáculo, sino como una oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? Una oportunidad de mejora, una oportunidad de rentabilización y una oportunidad de diferenciación en el mercado, ¿vale? Nos tenemos que diferenciar sobre los demás. En el mercado actual en el cual nos encontramos, un mercado totalmente competitivo y demás, cualquier mínima diferenciación con nuestra competencia directa puede marcar la diferencia. Ha estado comentando Octavio el tema de, bueno, ahora lo veremos un poco más con profundidad, licitaciones públicas en las cuales ya se va a empezar a puntuar positivamente el hecho de que las empresas licitantes tengan su huella de carbono calculada. Oye, pues si yo me presento una licitación con mi competencia y yo ya tengo la huella de carbono calculada, oye, pues si puedo adquirir esos puntos, ya me estoy diferenciando. Ha puesto Octavio una diapositiva en la cual se ven grandes compañías, ¿no? O compañías multinacionales y demás. Estas compañías ya van a empezar, bueno, ya lo están haciendo, a la hora de establecer su red de proveedores, tener en cuenta todos los objetivos verdes, ¿vale? De sostenibilidad a la hora de contratar a un proveedor. Oye, pues si me llega el Corte Inglés, me llega Iturri, me llega este tipo de grandes compañías en las cuales yo quiero optar a ser su proveedor, el hecho de tener mi huella calculada, el hecho de tal, también puede ser una diferenciación. Oye, pues ya estamos dando más respuestas a esa primera pregunta del por qué, ¿no? Pero es que vamos todavía más allá. Ahora lo veremos un poco más detenidamente y os había hecho una mención a ello. El carácter legal.
Ya desde el año pasado tenemos una ley nacional de cambio climático, en Andalucía tenemos una ley desde el 2018, ¿vale? Y además en Andalucía está prevista que en el plazo de un par de meses se apruebe la nueva ley de circularidad andaluza. Ya en la ley andaluza del 2018, como ha comentado mi compañero Octavio, ya se establece que todas aquellas empresas con un consumo superior a 1 gigavatio tienen que realizar el cálculo de su huella de carbono, ¿vale? Y como dice el refrán, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, para dar respuesta a la primera pregunta, pues tenemos 3 factores. El primero es de la concienciación ambiental, nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestro compromiso con el deporte. La segunda, la diferenciación empresarial con respecto a la competencia. Tenemos que ser más competitivos en este mundo tan voraz, como podemos decir, desde el punto de vista empresarial. Y la tercera respuesta a ese por qué es por el carácter legal. O sea, ya seguramente algunos de vosotros ya os aplique legalmente el hecho de tener que realizar vuestra huella de carbono. Por lo tanto, esas 3 respuestas, cada uno se puede enclavar en una o en varias de esas respuestas, ¿no? Pero lo que está claro es que la sostenibilidad ha venido para quedarse, ¿vale? Este es ya el futuro. Cada vez os irá sonando más, cada vez las restricciones a nivel de sostenibilidad serán mayores y por lo tanto, contra antes decidáis establecer vuestra hoja de ruta, antes entraréis en este mundo y podréis hacer las cosas mejor, ¿no? Y con más tiempo, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay otros factores a tener en cuenta. Las entidades financieras, ahora lo veremos con más detenimiento, cada vez a la hora de dar una financiación a las empresas, van a tener más en cuenta aquellas acciones que las empresas estén realizando desde el punto de vista sostenible. Nosotros tenemos clientes ya que estén realizando su cálculo de la huella de carbono, su cálculo de la huella hídrica, diferentes actuaciones desde el punto de vista de sostenibilidad porque han ido a una entidad financiera a por una financiación y ya les están diciendo, oye, pues igual que cuando vas por un préstamo hipotecario, te voy a balancear positivamente el hecho de que tu empresa estés realizando o acometiendo algún tipo de medida que vaya a disminuir tus impactos ambientales, sociales o económicos, ¿vale? Y que beneficie la sostenibilidad, ¿vale? Ya con esto daríamos respuesta a vuestra primera pregunta, ¿no? Esta diapositiva que os pongo es para que veáis que esto no es un capricho de Coterrae, no es un capricho de SGS, no es un capricho de la Confederación de Empresarios, sino que realmente estamos aquí porque esto viene un histórico, ¿no? A todos imagino que sonará el protocolo de Kioto, lo habréis visto en la tele, o la cumbre de París. Bueno, pues esto es todos los Estados miembros de la Comunidad Europea y todos muchísimos, la gran mayoría de los países a nivel mundial han firmado una serie de acuerdos a los cuales se han comprometido a disminuir los impactos ambientales dentro de sus territorios y dentro de sus estados. Está claro que de aquí al 2030 pues tenemos que reducir nuestras emisiones en un 30%, un 33%. Esto es una obligación a los cuales los Estados miembros se han obligado y como tal, por eso salen estas legislaciones autonómicas y nacionales obligando a las empresas. ¿Por qué? Porque hay un compromiso mundial para la disminución de las emisiones de CO2, para la disminución de la generación de residuos, la disminución del consumo y los vertidos hídricos, y todo esto tiene, para que veáis todo lo que tiene detrás, ¿vale? Ya en el 2015, en el Acuerdo del Clima de París, ahí ya se establecieron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que veréis ahora. En el 2019, el Pacto Verde Europeo. En el 2022 acaba de salir lo que es la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía se ha identificado todas aquellas actividades que son sostenibles desde un punto de vista medioambiental, económico y social. Y será vital y muy importante a la hora de que estas empresas acudan a entidades financieras y a subvenciones nacionales y europeas, ¿vale? Todo esto, como podéis ver, bueno, los compromisos de reducción de un 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2, alcanzar un 42% de penetración de las energías renovables, sistemas eléctricos del 72%, disminución del consumo de energía primaria en un 39,5%. Esto no son datos o números que yo os esté dando hoy por daros. Estos son obligaciones que los Estados miembros se han hecho de aquí al 2030. Estamos en 2022. Nos puede parecer que queda mucho, pero cuando uno se mete en la sostenibilidad se ve que las acciones que se deben de acometer para disminuir o para llegar a estos índices a veces son sencillas, al inicio son sencillas, pero según se va evolucionando no es tan fácil, ¿vale? Ahora veremos el tema de la huella de carbono. Cuando yo quiero disminuir mis emisiones de CO2, está claro que hay una serie de acciones que son fáciles y que puedo acometer, pero a lo mejor con eso solamente he conseguido disminuir un 10% de mis emisiones. O sea, aquí están empresas como Ecoterra, como nosotros, o muchas otras empresas,
que os ayudan a poder andar en el camino, ¿no? Habréis escuchado durante la ponencia, tanto a Octavio como a mí, y habréis escuchado en los diferentes medios de comunicación, además, cuando hablan de los ODS, ¿no? ¿Qué son los ODS, ¿no? ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Vale? Pues la Cumbre de París se estableció lo que es la Agenda 2030, en la cual se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y dentro de ellos 169 metas. Aquí, como veréis en la diapositiva, en la slide que os estoy presentando, veréis que, bueno, que hay objetivos de todo tipo, ¿no? Por el triple balance que hemos estado hablando. Hay objetivos que van, digamos, dimensionados hacia el tema social, hay objetivos que van dimensionados hacia el tema económico y hay objetivos que van dimensionados hacia el tema medioambiental, ¿vale? Ahora los veremos un poco. ¿Y qué es esto de los ODS, no? Como ha comentado mi compañero Octavio, cuando nosotros nos establecemos, cuando queremos introducirnos en el mundo de la sostenibilidad, uno de los principales errores que cometen las empresas, bajo nuestra experiencia y nuestro punto de vista, es que primero no se detienen correctamente a ver cuál es su actividad, cuáles son sus impactos, cuál es su entorno, hacia dónde quieren ir y cómo quiero llegar a esa meta, ¿vale? Esto es lo que te dan los ODS, esto es lo que te dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Yo primero tengo que ver qué acciones quiero acometer, pero qué acciones no por capricho, sino porque realmente yo creo que son mis principales impactos, donde yo puedo poner mis mayores esfuerzos, ¿vale? Y donde puedo conseguir un resultado mayor y más óptimo, ¿vale? Entonces, esto no quiere decir que todas las empresas tengan que realizar acciones en los 17 ODS. No, no, no. Esa es la hoja de ruta. Ese es el primer paso, identificar qué ODS puedo yo entrar. Mirad aquí en las diferentes slides que os voy a poner a continuación. Bueno, el primero ODS es el fin de la pobreza, ¿no? Está claro que este es un punto, de esto sería desde el punto de vista social, ¿no? Hay muchísimas empresas a nivel mundial que ya están acometiendo medidas, ¿vale? Para disminuir de alguna forma el impacto sobre la sociedad, sobre su modelo económico y su modelo empresarial, que no produzca o no aumente este impacto, ¿no? Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Este, por ejemplo, sería uno de los principales. Aquí también va muy enfocado a las actividades que cada uno de vosotros tengáis. Está claro que si en mi actividad el tema hídrico, el tema agua, pues bueno, pues ni yo necesito ni tengo un gran consumo de agua, ni realizo un gran vertido de agua, ¿no? Entonces, no me debo de enfocar hacia ese ODS. Pero oye, si mi actividad sí genera un gran consumo de agua, tengo que ver de qué forma puedo establecer una serie de medidas para disminuir ese consumo hídrico. Está la reutilización, está la recircularización. Bueno, puedo acometer muchísimas. O sea, está visto y demostrado diferentes estudios que, bueno, cada vez menos. Y bueno, y también porque en la zona en la que nosotros, nuestro rango de acción, que es Andalucía, en la cual el agua es una de nuestras principales prioridades y preocupaciones, pues siempre tenemos establecido una serie de medidas para disminuir los consumos y los vertidos, ¿no? Bueno, hay que ver que muchísimas de las medidas que acometen las empresas son el tema de depuradoras, recirculación del agua, para disminuir ese impacto, ¿no? Energía asequible y no contaminante. Bueno, las energías renovables, ¿no? Cada vez está más en boca, tema de energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, ¿vale? Quien no ya está o tiene en mente o ha cometido lo que es la implantación de placas solares en sus instalaciones para disminuir el consumo eléctrico. Esto lleva por dos factores, por lo que os he dicho antes. No verlo como un obstáculo, verlo como una oportunidad, ¿vale? Estamos viendo que si ponemos placas solares, disminuimos el consumo eléctrico, disminuimos la cantidad económica que todos los meses tenemos que pagar de luz, pero es que además estamos disminuyendo, por otro lado, las emisiones de CO2 de mi actividad. O sea, todo este tipo de medidas van enfocadas por ahí, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y, por último, alianzas para lograr objetivos. Como habéis visto, objetivos de todo tipo, objetivos enfocados al triple balance, como os he comentado,
social, económico y medioambiental, y cada una de las empresas a las cuales representáis, o cada una de las empresas que se decida meter, no se decida meter no, porque ya hay que entrar, ¿no?, en estos temas, ¿no? Cuando entramos en el mundo de la sostenibilidad tenemos que ver realmente, analizar mi actividad y ver sobre qué ODS podemos actuar, ¿vale? Lo que os he comentado, ¿no? Porque los ODS son un buen negocio, porque proporcionan una nueva visión, ¿vale? El mundo está cambiando, nos guste o no nos guste, tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades del mundo, de nuestros empleados, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, del entorno en general, ¿vale? Porque permite introducir necesidades y ambiciones globales en soluciones de negocio, lo que hemos estado comentando, ¿no? No verlo como un gasto, verlo como un beneficio. Está claro que te realizaré una inversión, pero también tengo que realizar un estudio de amortización. Esa inversión es rentable, no es rentable desde el punto de vista técnico y económico y es viable para mi negocio, siempre hay que verlo desde ese punto de vista y acometer aquellas acciones que den cumplimiento en todo, siempre sin perder de fondo el enfoque medioambiental y el enfoque social. Y porque las empresas mejoren su gestión de riesgo. ¿Por qué las empresas hace 10, 15 años se decidieron meter en implantar una ISO 9000, una ISO 14000 de medio ambiente o una ISO 45000? Primero porque les diferenciaba de la competencia, pero una vez estaban dentro, ese tipo de sistemas mejoran nuestra operatividad, mejoran nuestro funcionamiento, de tal manera que nos hacen ser más rentables y más competitivos, ¿vale? ¿Cómo integrar los ODS en la estrategia? Bueno, ya os lo he estado comentando. Lo primero es definir las prioridades. O sea, lo que os he dicho, muchas empresas se meten en esto y el principal problema o el principal error que cometen es que no se paran a analizar realmente cuál es su actividad, cuáles son sus problemas y cuáles son sus prioridades. Primero tengo que definir mis prioridades, ya os he dicho. Si el tema hídrico no es un problema, no lo pongo como una prioridad, lo pongo como algo importante, pero no como una prioridad. Si el tema energético sí es importante en mi actividad, pues tengo que definir el tema energético como una prioridad. Lo primero es parar, analizar y definir nuestras prioridades. A partir de que tenemos definidas nuestras prioridades, debemos de establecer nuestros objetivos. Oye, pues mi objetivo es reducir un 15% mis emisiones de CO2. ¿Cómo puedo reducir un 15% mis emisiones de CO2? Pues analizaré mi actividad y veré dónde puedo trabajar para reducir esto, ¿vale? Integrar la sostenibilidad en la actividad principal del negocio. Esto ya la sostenibilidad ya no puede ser algo adicional a mi negocio, ya tiene que ser una prioridad en mi negocio. Todas las acciones que yo acometa desde el punto de vista empresarial deben de acometerse teniendo el punto de vista, siempre teniendo en la mente y en la visión el tema de la sostenibilidad. Reportar y comunicar, aquí está la diferenciación. Este es otro error que cometen muchas empresas. Hacen el esfuerzo, definen las prioridades, establecen los objetivos, priorizan la sostenibilidad dentro de su modelo de negocio, pero después no son capaces de reportarlo, de comunicarlo correctamente, de decirle a la sociedad, a mí me importa la sostenibilidad y yo estoy acometiendo medidas para ello, ¿vale? Y después identificar oportunidades y asumir responsabilidades. Identificar oportunidades. Oye, si me diferencio de la competencia, mi competencia está haciendo esto que yo estoy haciendo, no. Entonces soy mejor que mi competencia, pero voy a comunicarlo, voy a decirlo y a la hora de presentarme una licitación, a la hora de pedir una financiación. Vamos a hablar claro. Las empresas que dentro de X tiempo vayan a pedir una financiación se van a diferenciar con las que no la tengan. Y puede ser que esa financiación se la den a quien sí está actuando desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ahí es cuando llegarán las que no lo hacen y dirán, si lo hubiera hecho, si en su momento me lo hubiera planteado, para eso estamos hoy aquí, ¿no? Para integraros realmente lo que es la sostenibilidad en vuestro modelo de negocio. Vuestro modelo de negocio ya tiene que integrar directamente la sostenibilidad. No queda otra. ¿Vale? La economía circular, bueno, esto va íntegramente. Hasta hace pocos años, bueno, incluso hoy en día todavía, el modelo empresarial es un modelo lineal, o ha sido un modelo lineal, en el cual yo cogía mi materia prima, producía, consumía y tiraba. Esto desde el punto de vista medioambiental, pues inviable totalmente al día de hoy. O sea, el mundo ha cambiado, ya lo he comentado, y esto ya no es viable. Toda aquella empresa que siga manteniendo en su estrategia empresarial un modelo de economía lineal no es sostenible ni en el tiempo ni en su modelo. Todos tenemos que tender ya a un modelo de economía circular, en la cual yo primero vea, oye, mis residuos pueden ser el subproducto de otra actividad,
¿Realmente todos mis residuos son residuos? ¿Los puedo volver a meter en mi cadena de valor? ¿Los puedo volver a meter en mi actividad? ¿Vale? ¿Realmente el consumo energético que realizo es un consumo energético sostenible? ¿Realmente el consumo hídrico que realizo, este agua que yo estoy virtiendo, no se puede volver a reutilizar? Un modelo de economía circular. Ya estáis viendo todo el tema de, bueno, de los plásticos de un solo uso, se están eliminando, bueno, todo va enfocado por aquí. Al fin y al cabo, aunque vosotros veáis muchas noticias por todos lados, mucha legislación, todo tiene un único enfoque. Y el enfoque actual es la economía circular. ¿Vale? El único modelo de negocio viable a día de hoy y en el tiempo es el modelo de negocio que incluya la economía circular. La economía lineal ya no es un negocio, ¿vale? Bueno, a su vez, bueno, lo que he comentado, ¿no? Esto es lo que con respecto a la economía circular, la producción una producción y un consumo responsable. Yo en mi actividad cuando realice la producción y realice el consumo de materias primas y del consumo eléctrico, tengo que ser sostenible y responsable. Y si no lo soy, no estaré dentro de un modelo de economía circular. ¿De acuerdo? Bueno, huella ambiental. Ya le hemos dado respuesta a la primera pregunta, que sería el por qué, ¿vale? Ya os digo, cada uno puede tener un porqué o varios porqués. Lo que está claro es que esto ya no tiene marcha atrás, ya tenemos que integrar un modelo económico sostenible y circular dentro de mi actividad. Y el por qué lo tenemos que hacer o por qué tenemos que convencernos o convencer a otros, ahí está la respuesta, ¿no? Porque creo en un modelo sostenible, porque el modelo actual no es sostenible, ¿vale? Porque me diferencia de mi competencia, porque legalmente me aplica, por un modelo financiero, por lo que sea, pero cualquiera de esos cuatro factores es igual de válido e igual de viable a la hora de obtener y meternos en un modelo sostenible, ¿no? Ya habiéndole dado respuesta a la primera pregunta del por qué, pasamos a la segunda pregunta, el cuándo. El cuándo ya se responde solo. ¿Cuándo es ya? Ya no hay tiempo. O sea, no nos podemos plantear esto como un futuro. Mañana puede salir una licitación pública a la cual me quiero presentar y puede ser mañana. O sea, no tiene por qué ser dentro de 3 meses. Y perderla porque no he obtenido los 4, los 5, los 6 puntos que esa licitación pública me daba si yo tenía mi huella de carbono calculada o mi huella hídrica o tengo un modelo de residuos cero. ¿Vale? Eso ya. Mañana puedo perder una oportunidad de negocio de una gran empresa, dejar de ser proveedor de esa empresa porque no tengo ese modelo sostenible integrado dentro de mi actividad, ¿vale? Mañana puedo tener un problema con la administración porque teniendo un consumo superior a 1 gigavatio, no he calculado mi huella de carbono, ¿vale? O sea, el momento es ya. No existe, no existe. Además, los objetivos son 2030 y 2050 de descarbonización. No tenemos tiempo, no hay tiempo, ¿no? Y ya, por la última parte de mi exposición, me voy a basar en el cómo, ¿vale? Y dentro del cómo está la huella ambiental, lo que os he estado comentando hasta ahora, ¿no? Primero tengo que analizar, tengo que identificar los puntos críticos a nivel ambiental, teniendo en cuenta que mis puntos críticos pueden ser totalmente diferentes a los puntos críticos de otra empresa, pero teniendo en cuenta mi actividad y mi competencia, los puntos críticos míos van a ser exactamente los mismos que los puntos críticos de mi competencia, de una empresa que lucha contra mí o lucha conmigo en licitaciones, en proveedores, con otros, ¿no? Y lo primero es identificar esos puntos críticos, ¿vale? Después tengo que definir las principales opciones de mejora a nivel ambiental. Está claro que cuando queremos definir esas prioridades y esas opciones de mejora, tenemos que identificar, tenemos que hacer ese balance, ¿no? Que sea viable económicamente, que sea viable técnicamente, ¿vale? Y que de verdad repercuta en una mejora y en una disminución de mis impactos sobre el medio ambiente, ¿no? Después tengo que ser eficiente. ¿Por qué? Porque cuando, lo que os he comentado, cuando llevo a cabo este tipo de medidas, reduzco costes. Y es así. Primero hay una inversión, está claro, no lo podemos negar. Si yo voy a establecer, voy a poner placas solares, eso conlleva una inversión. Pero de alguna forma esto me va a repercutir, voy a reducir costes, ¿vale? Esos son los argumentos que tenemos que tener a la hora de seleccionar las diferentes medidas, ¿no? Optimizar los consumos, optimizo consumo. Si pongo placas solares, si recirculo mi agua, si disminuyo la generación de residuos, si residuos que para mí es un residuo, es un subproducto para otro y se lo puedo vender como un subproducto, ¿vale? Estoy optimizando mis consumos, estoy reduciendo mis costes y estoy obteniendo un beneficio empresarial.
¿vale? Cumplir y anticiparse a los requisitos ambientales, lo que os he comentado. Ya el carácter legal está aquí. Y aviso al consumidor, ¿cómo se puede decir? El carácter legal cada vez va a ser más restrictivo, cada vez va a ir aumentando esos requisitos legales, ¿vale? Y después, ambientalización de la empresa, lo que os he comentado antes. La sostenibilidad ya tiene que formar parte de la política, ¿vale? Y de nuestras acciones como empresa, ¿de acuerdo? Y por último, cuando estuvimos, como os he comentado al principio, cuando estuvimos planteando la jornada, quisimos ser lo más práctico posible, ¿vale? Dentro de todos los productos, dentro de todas las acciones ambientales o sostenibles que las empresas están acometiendo, ahora mismo hay una que es puntera, ¿no? Es la punta de lanza, ¿no? Es la que se está solicitando en licitaciones públicas, es la que se está pidiendo, los clientes le están pidiendo a sus proveedores, es la que está diferenciando y es la huella de carbono. Imagino que ya muchísimos de vosotros, si no todos los que estéis aquí hoy, habréis escuchado hablar de la huella de carbono. Oye, pues hay que calcular la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Por qué tengo que calcular la huella de carbono? ¿Cómo se calcula una huella de carbono? ¿Cómo, por ejemplo, Ecoterra, cómo, por ejemplo, SGS os podemos ayudar a calcular vuestra huella de carbono, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la huella de carbono cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. Esto se puede calcular para una organización, para un producto, para un servicio. A resumidas cuentas, mi actividad genera emisiones de gases de efecto invernadero. El primero que nos viene a la mente es el dióxido de carbono, el CO2. Esas emisiones de efecto invernadero, pues, se puede generar por el transporte, por mi actividad industrial, ¿vale? Por muchísimos motivos, ¿vale? Pues, ¿qué hace la huella de carbono? Lo primero que hace la huella de carbono es identificar, calcular mis emisiones de gases de efecto invernadero. Ten en cuenta que esto es un ciclo, esto es una metodología de trabajo. Esto está compartimentado en diferentes fases. La segunda fase que hablaré ahora, os comentaré, es la reducción. Pero ¿cómo me voy a meter yo a reducir si primero no sé, si primero no tengo mis fotos, si primero no he calculado mis emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y además, mediante este cálculo, voy a conocer cuáles son mis puntos críticos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la huella de carbono. No deja de ser otra cosa que calcular cuántas emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, produce mi actividad, en qué puntos de mi actividad se genera, de manera que pueda identificar mis puntos críticos. ¿Vale? Y ahora vosotros diréis, pues sí, pues está muy bien, me suena, ya puede que esté haciendo algo, o incluso imaginaros, hay muchas empresas que hacen cosas de temas de reducciones de sus emisiones sin saber realmente que podían sacar un beneficio de ello. Nosotros tenemos muchos clientes, trabajamos con muchísimas empresas que cuando establecemos el primer contacto, sí, yo el año pasado ya puse placas solares, o yo ya el año pasado hice esto, o hice lo otro, ¿vale? Pues ya lo estaban haciendo y en su momento no se pudieron beneficiar desde el punto de vista de la huella de carbono de esta, ¿no? Lo que os decía, vamos a empezar aquí a unir cosas que hemos estado comentando a lo largo de la jornada. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 13, acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Incorporar medidas relativas al cambio climático. Las huellas de carbono. Si yo voy a actuar sobre el ODS número 13, acción por el clima, ya el hecho de realizar el cálculo de mi huella de carbono, realizar acciones para su reducción o compensación, ya estoy actuando sobre el ODS 13. Imaginaos que seguramente alguno de vosotros ya ha cometido alguna medida sin saber que estaba dando cumplimiento a este ODS. Oye, y esto es marketing, esto es publicidad. Lo estoy haciendo y no le estoy dando el valor añadido que realmente tiene. Estoy haciendo un esfuerzo tanto económico como personal como empresarial y no le estoy dando el peso que tiene realmente y no me estoy beneficiando de ese esfuerzo, ¿vale? Ya habréis visto que muchas empresas ya empiezan a poner estos logos de los ODS, esta diferenciación, eso no deja de ser otra cosa que diferenciarse de los demás, ¿vale? ¿Por qué reportar? Pues bueno, lo que hemos estado hablando durante todas las jornadas, por un tema legal, por un tema de la presión en mi cadena de suministro. ¿Qué es presión en la cadena de suministro? Pues que mi cliente me diga, oye, si tú quieres trabajar conmigo, y estoy seguro que alguno de los que estéis aquí ya os ha pasado, si tú quieres trabajar conmigo me vas a tener que reportar tu huella de carbono. ¿Pero por qué? Porque además yo se la tengo que reportar a mi cliente, ¿vale? Por presión de los inversores, lo que os he comentado.
cuando vayamos a pedir una inversión o lo que sea, ya van a empezar a puntuarnos esto, ya van a empezar ya la pregunta de, oye, tú desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿qué estás haciendo? Esto cada vez nos lo van a ir preguntando más, tenemos que estar ya preparados, ¿vale? Por presión de los gobiernos o presión de nuestros clientes. Se ha demostrado que durante la pandemia ha aumentado el consumo de productos sostenibles y ecológicos. ¿Por qué? Porque cada vez más el público, nuestro cliente, está demandándonos que nuestro modelo económico y nuestro modelo empresarial empecemos a tener en cuenta este tipo de medidas sostenibles. Pues mira, todos estos factores, que son los que nos dan la respuesta a la primera pregunta, ¿no? La que tantas veces he repetido, ¿no? El por qué, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hago, no? Pues tengo que medir, tengo que reportar y tengo que reducir. Primero medir, después reportar. Oye, he hecho el esfuerzo de medir, voy a reportarlo, voy a publicarlo, voy a hacerlo público y después reducir. Esta es la segunda fase, de la que os comentaré ahora. Tengo que reducir mi huella de carbono. No vale de nada decir, oye, pues yo emito 100.000 toneladas de CO2. No vale. Y ahora tendrás que acometer una serie de medidas, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una ventaja competitiva, porque es una gestión de riesgo, porque reduzco costes y por el comercio de carbono. O sea, primero el por qué y después qué ventajas me dan. O sea, digamos que la filosofía de la jornada de hoy es que os quedéis con dos extractos, con dos ideas muy claras, ¿no? La primera es el por qué, creo que ya ha quedado lo suficientemente claro y cada uno de vosotros podéis alinearos en una de las respuestas. El cómo, pues reportando mi huella ambiental, ¿vale? Y el cuándo, que es ya, ¿de acuerdo? Ahora voy a intentar no aburriros mucho con el tema de la huella de carbono, pero como es lo que nosotros nos estamos encontrando, un gran desconocimiento cuando llegamos a las empresas que no saben realmente, oye, esto es la huella de carbono, pero esto cómo lo hago, pero esto es una normativa, esto ahí por comentaros, ¿no? Yo puedo calcular la huella de carbono de mi organización, de mi actividad, ¿vale? Y aquí hay unas normas ISO, que ya las normas ISO ya no suenan de la ISO 14000 de medio ambiente, de la ISO 9000 de calidad, de la ISO 45000 de prevención. Pues hay una norma ISO específica para el cálculo de la huella de carbono, que es la ISO 14064. Después hay otro protocolo que también se utiliza, que es igual de válido, que es el protocolo GH, ¿de acuerdo? Para la organización. Pero es que además yo puedo calcular la huella de carbono de mi producto. Esto nos está pasando con muchas empresas que, digamos que su actividad la externalizan fuera del territorio nacional. Digamos que su cliente es un cliente alemán, un cliente holandés, un cliente francés. Y le está diciendo, no, a mí no me interesa la huella de carbono de tu organización. A mí me interesa la huella de carbono del producto que yo te estoy comprando. De los 10, 15, 20 productos que tú tienes, solo quiero saber la huella de carbono del producto que yo te estoy comprando. Pues que sepáis que también se puede hacer y se puede calcular solo la huella de carbono de un producto, de dos, de tres o de los productos que necesitáis. Pero es que yendo más allá, también podemos calcular la huella de carbono de un evento, como ha comentado antes Octavio, ¿no? De un partido de fútbol, de una feria, de un evento, de una obra. Esto para las constructoras, empresas constructoras, ya las empresas promotoras les están solicitando y exigiendo a las empresas que vayan a ejecutar las obras que les den la huella de carbono de la obra, ¿vale? O sea, si alguno de los que estáis aquí se dedicáis al sector construcción, que sepáis que si mañana os vais a ir a presentaros, la promotora os puede empezar a decir, sí, sí, pero dime la huella de carbono de la obra. O sea, tu actividad durante la obra va a generar unas emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero que me des el cálculo. Y además quiero que me des una serie de medidas para intentar disminuir, ¿vale? Pues que sepáis que estas son las normas que acompañan. Están las normas ISO, la 14064, 14067, GHG Protocol. Esto simplemente para que suene, ¿vale? Para que sepáis que hay una normativa detrás, de que hay es que esto está normalizado, hay una normalización detrás, al igual que en su momento pasó con la ISO 14, la ISO 9, la ISO 45 o cualquier otro tipo de norma ISO, ¿vale? No, esto si queréis. Y ahora, podéis preguntar, bueno, ¿y yo cómo calculo? O sea, la norma ISO, ¿cómo me dice a mí cómo tengo que calcular? Pues bueno, la norma ISO establece tres niveles de actividad. Establece, por un lado, las emisiones directas. ¿Qué son las emisiones directas? Pues las emisiones directas son las emisiones que tu actividad produce. Por mi propia actividad, realizó una serie de emisiones de CO2. Y después están las emisiones indirectas. ¿Cuáles son las emisiones indirectas? Todas aquellas que no son propias de mi actividad, pero que son generadas para que mi actividad se pueda desarrollar. Ahora os explicaré un poco más en detalle a lo que me estoy refiriendo, ¿vale?
Pues aquí están. Están los niveles 1, el nivel 2 y el nivel 3. Cuando decidáis realizar, si decidís realizar vuestro cálculo de la huella de carbono por la norma ISO, tenéis que saber que desde el 1 de enero de este año es obligatorio realizar el cálculo en los 3 niveles, que ahora os explicaré. El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Si por en cambio decidís realizarlo por el GHG Protocol, a día de hoy tenéis la opción de solo entrar en el nivel 1 y en el nivel 2. Ahora cuando os explico los 3 niveles veréis la diferencia que existe entre meterte o no meterte en el nivel 3, teniendo en cuenta el posicionamiento en el cual os encontráis. ¿Cuál es el nivel 1? Las emisiones directas. Las emisiones que mi propia actividad genera. ¿Vale? Yo soy una instalación industrial, por ejemplo, yo tengo una caldera, el transporte de mis trabajadores, bueno, la generación directa. El nivel 2 es las emisiones que la empresa suministradora de energía emite por darme la energía que yo necesito. Imaginaros, yo a lo largo del año pues consumo 1 gigavatio. Hay una empresa eléctrica que ha emitido unas emisiones de CO2 para darme ese gigavatio. Pues esas son las emisiones que se calculan en el nivel 2. Y ahora entramos en el nivel 3, que realmente es el complicado. ¿Complicado por qué? Porque en el nivel 3 tengo que ver las emisiones indirectas, que son las producidas aguas abajo de mi actividad, quiere decir, por mis proveedores, y aguas arriba de mi actividad, quiere decir, por mi cadena de suministro. Y ahora vos diréis vosotros, mis proveedores, pues tus proveedores puede ser cualquiera. El que te trae la materia prima, el que te trae tu suministro. Y ahora diréis, y bueno, ¿y cómo calculo yo la huella de carbono de uno de mis proveedores? Pues aquí volvemos a lo que estábamos hablando antes. Lo que para ti es una emisión directa, indirecta para otros es una emisión indirecta. Para tu cliente, tus emisiones son indirectas, pero las necesitas saber, por lo que hemos hablado antes. Ya las empresas le están empezando a pedir a sus proveedores, si quieren trabajar con ellos, que le den su huella de carbono. ¿Pero por qué? Porque la necesitan para su nivel 3. Pues aquí está la principal diferencia. Si a día de hoy decidís realizar vuestra huella de carbono por la ISO 14064, tendréis que evaluar los 3 niveles. En cambio, si decidís hacerlo por GHG Protocol, a día de hoy podéis simplemente hacerlo por el nivel 1 y el nivel 2. A día de hoy, los 2 niveles son igual de válidos, igual de aceptables, ¿vale? Y simplemente que lo sepáis. Este asesoramiento, esto es muy importante a la hora de calcular o decidir calcular nuestra huella de carbono, porque esto nos va a implicar eh, a nivel, digamos, a nivel empresarial nos puede aplicar mayor o menor esfuerzo, ¿vale? Bueno, aquí simplemente, bueno, emisiones de la categoría 1, por lo que he comentado. Emisiones directas de combustión estacionaria, emisiones directas de combustión móvil, emisiones de producción de emisiones directas fugitivas, bueno, otra serie, ¿no? Las emisiones indirectas de electricidad, las que he comentado, ¿no? Y las 3, ¿no? Pues causadas por el transporte de proveedores, causadas por el transporte de mercancías hacia compradores, emisiones causadas por el transporte de empleados desde su casa hacia el centro de trabajo. Todo esto se evalúa en el nivel 3. Por eso he comentado que el nivel 3 es el más complicado de todo, pero tarde o temprano hay que evaluarlo. Yo puedo decir ahora, mi estrategia ahora mismo puede ser GHG Protocol en el nivel 1 y 2, pero tarde o temprano ya tengo que hacer el nivel 3. ¿Por qué? Porque si yo no puedo ponerme ni a reducir ni a compensar si no he analizado la globalidad de mi huella de carbono. Y analizar la globalidad de mi huella de carbono es analizar el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. O sea que puedo empezar por GHG Protocol, pero tarde o temprano tengo que analizar el nivel 3. Tened en cuenta que está aprobado y está calculado que dentro de las emisiones de una empresa, el nivel 3 mínimo es el 50% de las emisiones de una empresa. Y puede llegar incluso hasta el 70 o el 80%. O sea, imaginaros el peso que tiene el nivel 3 dentro del cálculo de nuestra huella de carbono, ¿vale? Bueno, no quiero alargarme más, ¿vale? Espero que todo esto esté siendo de vuestro interés. Simplemente 2 puntos, ¿vale? Para terminar. Habéis visto antes que os he dicho que si hago el esfuerzo, pues tengo que comunicarlo, tengo que publicarlo, ¿vale? Que sepáis que en el Ministerio de Medio Ambiente, en Miteco, todas las empresas que realicen el cálculo y la verificación de su huella de carbono pueden hacerla pública. ¿Hacerla pública qué es? Pues colgar toda su huella de carbono, su verificación, ¿vale? En la página del ministerio, y eso será público. Quiere decir, toda empresa que quiera, por ejemplo, imaginaros, yo soy una empresa que se dedica a X actividad y quiero contratar a proveedores que sean sostenibles. Yo me puedo meter en la página del ministerio,
puedo descargarme con nombres y apellidos todas las empresas que a día de hoy están haciendo pública su huella de carbono y puedo decidir, pues yo puedo tener eso como prioridad a la hora de contratar un proveedor. Pues eso es una manera de hacerlo público. Pero es que no solo en el ministerio, es que a nivel autonómico también existe un registro similar, que es el SAER, que es el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, y el SACE, que es el Sistema Andaluz de Competencias de Emisiones. Aquí también puedo hacer pública mi huella de carbono. Pero es más, con la verificación que desde SGS llevamos a cabo, igual que un sistema, una ISO 14, una ISO 9, una ISO 45, nosotros verificamos que vosotros habéis realizado vuestra huella de carbono tal y como dicen las normas, la ISO o la GHG Protocol, se da el sello y eso también es una diferenciación desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista empresarial, ¿vale? Y bueno, esto que, bueno, lo que he comentado, nosotros desde SGS pues os podemos ayudar en todos estos asuntos. Somos una verificadora y bueno, aquí los amigos de Ecoterrae, pues, cuando les comenté venir hoy aquí, pues trabajamos con ellos habitualmente, nos ayudan y bueno, y ellos igual que nosotros tienen una dilatada experiencia en el mundo de la sostenibilidad y os pueden ayudar. Yo ahora ya le doy paso a Octavio, ¿vale? Que va a dar las últimas pinceladas para acabar la jornada. Nos hemos comprometido a no estar las 2 horas, sino estar como mucho hora 20, hora 30. Por lo tanto, Octavio, si te parece, en 10 minutillos, da las últimas pinceladas y ahora al final pues dejaremos un tiempecito para preguntas que podáis tener o dudas o aclaraciones. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora hablamos otra vez. Octavio, te doy paso. Estupendo, Jesús, muchísimas gracias. Voy a Muy, dejar de muy compartir. interesante, muy interesante yo creo que hablar desde lo más alto que podría ser ese idioma universal que hablamos de los ODS, para que cualquiera nos entienda en cualquier lugar del mundo lo que queremos hacer en nuestras temáticas prioritarias sobre las que podamos contribuir con mayor fuerza, dependiendo del sector donde nos movamos y de las características de nuestra empresa. Y luego cómo llevarnos esto a la parte técnica y a la parte más tangible de, oye, yo, bueno, ¿cómo esto le demuestro yo a mis empleados, a mis proveedores, a mi cliente que ando comprometido, por ejemplo, con la parte ODS 13, acción climática, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero de mi actividad y bruto total? Oye, pues se hace una serie de metodologías que pueden ser desarrolladas, que luego pueden ser auditadas y que obtienen unos reconocimientos por ello. Y también muy interesante para el que esté de oyente y que no lo sepa, pues bueno, esas particularidades de la huella de carbono que diréis, bueno, ¿y por qué huella de carbono? ¿Por qué tal? Pues es verdad que en los últimos 2 años no lo hemos encontrado ya en muchos concursos, tanto públicos como privados, de grandes empresas y, y no tan grandes que ya lo incluyen como un criterio de valoración. Y estamos hablando de que si estamos dando un servicio o un producto de la máxima calidad al mejor precio y nuestra competencia anda igual, esos 2 o 3 puntos que te da tener la huella de carbono en tu registro están siendo determinantes. Y tenemos, ya os digo, si mantenemos el contacto y creamos el vínculo tras la jornada, pues hay varios casos que podemos ir comentando. Ya digo, no necesariamente concursos públicos, también concursos, licitaciones privadas, que estas entidades, pues como dice Jesús, lo trasladan a su cadena de suministro para que todo vaya a la onda, ya que nosotros formamos parte de ese alcance 3 dentro de la huella de carbono de estas entidades, ¿no? Entonces no les interesa que ese alcance 3 sea una auténtica locura o no tener el control sobre ello. Veis las oportunidades que están surgiendo a nivel de oportunidades de negocio si yo estoy en ese alcance 3. Pensad que tú puedes concienciar, que puedes apuntarte tantos y que en esa red de valor que se crea de, oye, ¿cuáles son tus emisiones directas? ¿Cuáles son las mías indirectas? Porque estamos en el mismo proyecto, porque estamos en el mismo sector, tal. Ahí entra este tipo de conceptos como la economía circular, surgen alianzas estratégicas, ODS 17, surgen proyectos colaborativos en los que lo que para mí es un residuo, ahora se convierte en un subproducto en la cadena de valor, lo podemos volver a meter ahí, esto reduce la huella de carbono del proyecto, nos llevamos, o sea, quiero decir, para que tengáis en cuenta que no solamente la sociedad es algo transversal en la organización, sino en todo el entorno, no solamente tenemos que estar atentos para amortiguar estos riesgos que estamos viviendo y que se nos vienen, sino que además son oportunidades, como decía eso, oportunidades de negocio puro y de, digamos, suavizar esas inversiones que muchas veces pues solos no podemos acometer, ¿no? Así que
que es súper interesante por mi parte. Bueno, voy a compartir un par de diapositivas que creo que complementan. Lo que ha dicho Jesús está bastante completo y no sé si, si los oyentes, pues no, no puedo compartirlos eso si tienes esta diapo abierta. Creo que me dice eso. Pues básicamente lo que quería era resaltar que, que de estos concursos públicos y privados que nos estamos encontrando en Ecoterrae, estos clientes que a lo mejor les pilla el toro porque no hemos trabajado en el pasado con más calma y con más exactitud, ahora corriendo en cuestión de muy poco tiempo, ahora hablamos de plazo. Hay que montar esto, hay que inscribirse en el registro, todo esto requiere un tiempo y además son proyectos que tienen que remover a las empresas, que tienen que cambiar nuestro discurso, nuestros hábitos, la dirección en la que nos dirigimos, ¿no? Entonces, si se hacen con prisas, pierden mucha fuerza. Y la verdad que es una pena, ¿no? Pero bueno, como es una realidad y pasa, oye, ha salido esto, me quedo fuera, como no lo haga ya, venga, vamos a ponernos manos a la obra, que sepáis que nos lo encontramos en cualquier sector. Recogida de residuos, de diferentes tipos de residuos, lo hemos visto a nivel de venta de productos textil, eh, prestación de un servicio de transporte, hasta la ambulancia, o sea, de todo tipo. Los criterios, al igual que los sociales, los criterios ambientales, se están incluyendo ya a día de hoy y ahora los va a ser ya brutal la cantidad de pliegos que nos los vamos a encontrar. ¿Vale? Entonces la idea es esa, que aprovechéis este tipo de charlas para hacer intercambio de información y que no nos cojas por sorpresa, porque luego, pues bueno, todos son prisa y prisa mata, como dice algún amigo mío de Marruecos. ¿No? Voy a compartir esta vez si ahora me... Sí, ahora te debe de dejar. ¿Sí, no? ¿Sabes? Sí, ya A ver. he quitado yo de compartir. Vale, perfecto. Fijaos, hablábamos de los indicadores clave, ¿no? Hablábamos de huella de carbono, huella hídrica, hasta el tema de la economía circular a nivel de consumo, de compras, a nivel de residuos. Hablamos de energía, obviamente, eficiencia energética, producción de renovables. O sea, hay muchos indicadores de sostenibilidad medioambiental. La huella de carbono es el que más... Simplemente hacer un inciso. El enfoque si hablamos de empresa y el enfoque si hablamos de producto o de servicio. Si hablamos de empresa, nuestra huella de carbono puede ser calculada delimitando el estudio a nivel operacional y a nivel temporal, ¿vale? A nivel operacional, oye, pues, ¿qué instalaciones incluimos en el estudio? Pues estas no, ¿vale? Y según el tema de los alcances y demás, ¿no? Según lo significantes que sean estas instalaciones para nosotros y el control operacional que tengamos sobre ellas, ¿vale? Definimos ese alcance. Y luego también tenemos que definir el alcance temporal. Si hacemos nuestra huella de carbono empresa, ¿yo qué la hago? ¿Del año 2021 como año base? ¿O quiero calcularla porque puedo y tengo datos de mis consumos energéticos de materia y de energía de los últimos 4 años? Sin problema se puede hacer así, ¿vale? O sea, podemos irnos atrás y retrotraernos varios años para calcular la huella de carbono de varios años y poner en valor todas estas mejoras que Jesús ha dicho. Muchas veces nos pasa que se han hecho mejoras y no se han contado, o no se han expresado, no se han medido a nivel de indicadores de sostenibilidad. Oye, pues este estudio se puede hacer de esa forma para que podamos aprovechar y evaluar y poner en valor la reducción de emisiones que han generado estas mejoras, ¿vale? Si hablamos de empresa, hemos dicho definir tiempos, de qué año quiero calcular mi empresa y puedo, y qué instalaciones y procesos se incluyen. Si hablamos de producto y de servicio, cambiamos el enfoque y ponemos un enfoque de análisis y ciclo de vida, ¿vale? Es decir, aquí no hablamos de un año, no hablamos de unas instalaciones, sino que lo que hablamos son de etapas de este ciclo de vida, ¿vale? Estos estándares que ha comentado Jesús, todos ellos nos guían a que intentemos llegar, si hablamos de producto o de servicio, a abarcar la huella de carbono o el impacto medioambiental que generamos a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida. Que obviamente esto es voluntario, no, a no ser que nos lo encontremos en un pliego específico, en una normativa específica, hasta ahora es voluntario definir este alcance. Oye, pues yo voy a calcular la huella de carbono de mi producto X desde la cuna hasta la puerta del cliente, desde que obtengo las materias primas hasta que se lo entrego, o hasta mi fábrica, porque a partir de ahí empieza a haber tanta incertidumbre que no puedo calcularlo de momento, voy a trabajar en ello. O, como hablamos, lo ideal hacia donde debemos de motivar y tenemos que estar en las ondas de la economía circular, como comentaba Jesús, entonces tenemos que intentar ir de la cuna, no de la cuna a la tumba, sino de la cuna a la cuna, ¿vale? Intentando llegar
a aplicar ese enfoque de circularidad en todo el ciclo de vida del producto. ¿Vale? Esto obviamente no es fácil, pero primero mides, identificas un montón de oportunidades de mejora, tocas muchas puertas que antes no habías tocado con esta lupa ni con este lenguaje y empiezan a aparecer oportunidades. ¿Vale? No me meto en mucho más lío, cosas interesantes para los oyentes que hoy digan, bueno, pero esto vale, hemos visto las normas, hemos visto de qué van, cuánto se tarda, cuánto cuesta, cómo se llama esto, ¿no? Fijaos que esta hoja de ruta, ¿no? de proyecto tipo que vemos aquí, donde primero se define qué entra y qué no entraría en nuestro estudio, recopilamos luego todos los datos de actividad, levantamos esa información en facturas, albaranes, registros, los analizamos, aplicamos los cálculos para traducir esto a indicadores de sostenibilidad ambiental, lo plasmamos en informes que cumplen con las normas, hacemos planes de acción, son auditados por entidades como SGS y obtenemos reconocimiento. Aquí se pueden ir desde 2 meses a 1 año, ¿vale? Trabajando en esto. Más nunca nos hemos encontrado el caso, pero obviamente hacerlo en 2 meses conlleva muchísimo más riesgo, muchísimo más costes y muchísimo más disgustos que si lo hacemos en 5 o en 6, ¿vale? Entonces, para que tengáis en cuenta que tú dices, ostras, ¿esto qué vale? 10.000 euros, pues depende. ¿O esto vale 1.000 euros? Pues depende. ¿O esto vale 30.000 o 40.000 euros? Pues depende, ¿no? A nivel de consultoría y de auditoría de verificación, ¿no? Cambian los costes según estas condiciones, ¿vale? Cuanto más dilatado, más tiempo dispongamos para hacer estos estudios, más nos podemos volcar y sumergir en el mundo de la empresa, ayudaros a nivel técnico y por supuesto se abaratan los costes y se hace muchísimo más sostenible la inversión en este tipo de servicios, ¿vale? Tanto por parte de consultoría como de verificación. Que tengáis en cuenta esos plazos y que esos plazos afectan directamente a los costes, ¿vale? Una cosita, porque esto ya lo ha comentado Jesús y no me paro aquí, simplemente el concepto de la neutralidad en carbono, ¿no? Ahora está muy de moda, quiero ser ya net zero, quiero ser neutro en carbono, todos mis productos quieren ser, voy a vender todo producto neutro en carbono, pero mañana tal, me dice Jesús, bueno, como lo voy a decir si todavía no me he hecho esa radiografía, no sé dónde estoy, cuál es mi punto de partida. Muy importante, en el discurso nuestro del día a día y de todos nuestros clientes, comprometido, primero medir muy bien. Fijaos que puede ser que la medición nos lleve mucho tiempo medir muy bien porque empezaríamos con alcances 1 y 2 o con un producto o un alcance y luego podemos ir ampliando esto y puliendo muchos detalles, pero la máxima prioridad, el máximo foco una vez que hemos medido estará en la reducción de emisiones. ¿Vale? Identificar esos picos de huella de carbono donde se nos generan, por qué, entender por qué y intentar acceder a financiación para que podamos invertir a corto y medio plazo en medidas que sean mitigadoras, en medidas que reduzcan nuestras emisiones. Y esas emisiones inevitables, entonces podemos destinarlas a la parte de la compensación, de la neutralidad en carbono. Si yo ya no puedo hacer nada más, que sepamos todos los que estamos aquí en esta jornada que podemos acceder a diferentes vías de compensación de emisiones para declarar que nuestra empresa, nuestro servicio, o nuestro producto, o nuestro evento es neutro en carbono, ¿vale? Esto diréis, ¿esto qué es? ¿Plantando arbolitos? Pues bueno, hay opciones, ¿vale? Y todas ellas también son verificables para que esto no sea greenwashing y digamos, no, yo he compensado, bueno, pero ¿qué es lo que has hecho exactamente? Pues oye, se pueden comprar créditos de carbono que ya estén validados en proyectos en desarrollo, ¿vale? En proyectos de reducción o de absorción de emisiones en todo el mundo, normalmente en países en vías de desarrollo, ¿vale? Y nosotros con esta inversión apoyamos a estos proyectos que no podemos hacer a corto plazo aquí, bueno, pues los apoyamos allí, ya que el cambio climático es algo global. Obviamente nos interesa también generar un impacto positivo a nivel local, ¿no? Pero bueno, que sepáis que está esa opción. Y también podemos promover nosotros proyectos. Obviamente promover una reforestación en una zona degradada de Cádiz, Andalucía o de España también se puede hacer para compensar emisiones, ¿vale? Obviamente esto tiene sus plazos, tiene sus costes, tiene sus compromisos, pero que sepáis que las entidades están trabajando en esta línea, ¿vale? Y los beneficios, como comprenderéis, son de triple balance, no solamente de CO2. Bueno, ya veis ahí el SAF y tal, esto lo tendréis para que sepáis cómo poder acceder a esa neutralidad en carbono o acelerar un poquito esa hoja de ruta hacia la neutralidad. Lo chulo que ha contado Jesús y que me gustaría resaltar es que si calculamos o trabajamos a nivel de mitigación del cambio climático, huella de carbono, no solamente impactamos positivamente o contribuimos al cumplimiento de los DS13, sino que podemos transmitir a todos nuestros grupos de interés, a toda nuestra parte interesada, que de forma transversal
algunas veces más indirectas, generamos beneficios y contribuimos a otros ODS, ¿vale? Obviamente podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y contribuir a todo eso, pero como dijimos que había que planificar y que había que priorizar y centrar el tiro, y pues si yo estoy calculando mi huella de carbono e incluso además me meto en temas de energía, contribuyo positivamente al ODS 7, ¿vale? De energía y consumo responsable de la energía. O estoy produciendo energía renovable, o estoy trabajando en economía circular para reducir mi impacto a nivel de mis productos, en los residuos, en los materiales. El 12. Si también fomentamos algún proyecto de absorción de emisiones, reforestación, el 15, ¿vale? Si hablamos de digitalización, optimización de procesos e infraestructuras, el 9. O sea, para que veáis qué chulo este discurso y esta red que se crea en torno a la sostenibilidad una vez que te metes, que obviamente, como dice eso, requiere de una inversión de tiempo, un esfuerzo y de dinero, pero que una vez que entras, fijaos la amalgama de posibilidades que se nos abre en nuestro entorno, ¿no? Y que esto tiene un nombre y que nos entienden en cualquier parte del mundo cuando lo traslademos a nivel comercial o a nivel de generación de valor a nuestro entorno, ¿vale? Los beneficios, ni me paro, porque ya lo hemos visto, y bueno, algunas reflexiones. No sé cómo vamos de tiempo, Belén. ¿Podemos charlar sobre unas conclusiones o reflexiones finales? Sí, podemos, da tiempo. Vale, perfecto. Jesús, tú me interrumpes para lo que tú quieras, ¿vale? Lo hacemos entre los dos para resumir. No te preocupes, no te De preocupes. forma... Si ahora veo yo alguna cosa, yo entro, no te preocupes. Vale, de forma amena, distendida, todo esto que os hemos contado, que no es poco, ¿vale? Y que además se puede estirar muchísimo si empezamos a concretar en nuestros sectores, en nuestro ámbito, cada empresa es un mundo, lo sabéis, los que estáis aquí, pero estas cuestiones son generales, ¿vale? Y este es nuestro objetivo, que sepamos responderlo, que nos hayamos quedado nos hayamos tocado un poquito la fibra y sepamos por dónde tirar a partir de hoy mismo, ¿no? Sostenibilidad igual a gasto, pues requiere de un gasto, pero yo creo que entre lo que hemos dicho Jesús y lo que os he contado yo creo que no debe ser vista como un gasto ni de lejos, ¿no? Fijaos que a nosotros nos han contratado proyectos, imaginaos, de 1.000 euros, 5.000 euros, 20.000 euros, pero es que han repercutido en conseguir proyectos de cientos de miles de euros, de millones de euros, en menos de un año. O sea, es que yo he comentado con directivos de empresas muy potentes y se lo he dicho, oye, ¿os acordáis cómo no creíais en esto, no? Hablabais del retorno de la sostenibilidad, macho, si no te quedas fuera y pierdes 5 millones de euros ahora mismo si no llegas a hacer esto, ¿no? Sostenibilidad la veías como un gasto, ¿verdad? Me costó 4 años a Jesús y a mí de avisarte de que se podía hacer las cosas de esta forma, ¿no? Obviamente requiere de un esfuerzo, incluso más que económico, muchas veces de tiempo, ¿vale? Hay que sacar tiempo. Esto es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Obviamente, ¿no? Requiere de un esfuerzo, de un cambio de hábito, pero los resultados, el retorno es más que palpable y además no tan a medio o largo plazo, sino también a corto plazo en muchas ocasiones. ¿Por dónde empiezo? Esa pregunta que os trasladábamos, ¿no? Ese por qué y por dónde empiezo, ¿no? Para ser sostenible. Ya hemos dicho que podemos empezar a nivel técnico, porque nos urja y veamos que esto es una oportunidad para nuestra empresa. Quiero tener ya mi sello de huella de carbono a nivel de empresa o a nivel de producto. Que lo quiero ya, me hace falta ya. Con premura para no perder esta oportunidad, empezamos por algo técnico. Vale, está bien. Si no nos vemos en ese punto, podemos empezar por algo a nivel estratégico. Vamos a charlar con nuestra gente, vamos a conocer cuáles son sus expectativas a nivel de sostenibilidad de nuestras empresas, que esperan de nosotros, y vamos a hacer un plan. Y si salen 5 prioridades, y una de ellas cambio climático, pues trabajamos la huella de carbono. Pero que si sale la igualdad, trabajamos la igualdad. ¿Vale? Y si sale la economía circular, pues la economía circular. Tenemos que ver en nuestro ámbito cuáles son esas prioridades. ¿Por dónde empiezo? Técnico, estratégico, lo que mejor nos venga en el momento, pero hay esas opciones, ¿vale? Y todo a través de metodologías que pueden ser verificadas, están respaldadas, ¿vale? Para generar una confianza. ¿Estamos realmente preparados para aprovechar la oportunidad? Pues yo creo que sí, o así lo estamos viendo, ¿vale? O sea, nada es verdad que hay que concienciar, hay que apretar, oye, mira lo que ha dicho, mira el último informe del IPCC, nos vamos al garete, esto no es de a ver quién es más verde del sector, a ver quién sale mejor en la nota de prensa. Esto va de que hay que cambiar.
hay que de verdad cambiar. Entonces, eso está bien, pero no hay que ser dramático. O sea, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad sin duda, ¿vale? Y creo que estamos preparados para subirnos a ese tren y una vez que nos subimos, eh, palpar y hacer tangibles esos beneficios. Creo que estamos preparados. Y si no, después de esta jornada estamos un poquito más preparados, ¿vale? ¿Qué riesgos corremos, no? Si no buscamos la forma de integrar la sostenibilidad. Ni me meto en detalle, ¿vale? Ya sabemos que directamente nos quedamos fuera del mercado, ¿vale? O sea, esto puede significar tener que perder oportunidades de negocio, tener que echar a gente, perder talento porque se vayan a otras organizaciones que estén más comprometidas, ¿vale? O sea, los riesgos son brutales, no solamente los riesgos asociados al cambio climático, sino los riesgos a nivel corporativo, ¿vale? A nivel del negocio. Se puede hacer una identificación y se pueden también priorizar y estar preparados ante diferentes riesgos, pero yo creo que, como dice Jesús, no abordar la sostenibilidad es colgarte tú mismo la soga, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer con esta reflexión? Vamos a aprender estos conceptos. Lo primero hay que formarse, hay que leer, hay que asistir a esta jornada, hay que charlar, hay que preguntar dudas, ¿vale? Las inquietudes y saber manejarlo, hacerlo nuestro, ¿vale? Llevarlo a nuestro día a día, ¿vale? Y una vez que ya lo tengamos controlado en casa, que es muy difícil, primero en casa, luego nos podemos también incluso involucrar aguas arriba y aguas abajo para expandir el conocimiento y expandir la sostenibilidad a lo largo de todo nuestro entorno, a lo largo de la cadena de suministro, ¿vale? Como veíamos antes. Da igual la herramienta, da igual si la herramienta es una huella de carbono o es lo que sea, pero bajo el paraguas de la sostenibilidad, sensibilizar y concienciar a nuestro entorno y a nuestra gente, ¿vale? Conocer los marcos de referencia, por dónde me van a llover los palos, por dónde me vienen las oportunidades, qué pasa en Andalucía, qué pasa en España, qué pasa en Europa, preguntarnos, ¿vale? Tenéis nuestros datos, preguntarnos, que cada sector lleva su ritmo, cada empresa se ve afectada de una forma, ¿vale? Consultarnos este tipo de dudas sin ningún tipo de problema. ¿Qué tendencia, qué se lleva, qué temáticas le pregunto a mi gente? ¿Qué hago? ¿Vale? Y generar inquietud motivadora, esto es esencial. Imaginaos que Jesús y yo hablamos aquí medio triste, amargado, con el mismo tono de voz, o sea, no os transmitiría menos nada, ¿no? Pues imaginaos como directivos, como empresarios, como técnicos de calidad medio ambiente, como futuros empleados en empresas de este tipo. Esto tiene que gustar, esto tiene que motivar. Si esto es una losa que nos pesa, no vamos a cambiar absolutamente nada. A lo mejor cerramos algún contrato, sí, podemos triunfar en algún tema comercial y demás, pero se va a desinflar, no va a ser verdaderamente una palanca de cambio en nuestra empresa y no vamos a generar valor, se va a desinflar, ¿vale? Esto tiene que motivar, tiene que remover, tiene que gustar. Y por último, hablar, escuchar, preguntar, ¿vale? Dialogar con nuestro entorno, no por lo que hayamos visto en internet, lo que hayamos visto en una nota de prensa, además. Vamos a charlar, vamos a abrirnos, vamos a ser transparentes. Oye, esto no me salió así, te lo dije. ¿Qué puedo hacer al respecto? Empleado mío, proveedor mío, cliente mío, ¿cómo mejoro en sostenibilidad? Y una vez que lo hagamos, que lo hacemos juntos además esa mejora, lo comunicamos, porque eso es valor para la empresa, ¿vale? Entonces la sostenibilidad se tiene que trabajar de esa forma transparente y con una inquietud motivadora, escucha activa, ¿vale? Esas son, digamos, unas recomendaciones que entre Jesús y yo, entre SGS y Ecoterrae, os podemos dar porque luego ya todo viene fluido, ¿vale? Luego la medición de esos indicadores que, digamos, demuestran nuestro desempeño en el triple balance, que luego pueden ser auditados y generar confianza, viene sola, ¿vale? Si entendemos esto de esta forma. Así que, bueno, no sé si Jesús quieres comentar Sí, bueno, algo. yo simplemente para acabar, espero que la jornada de hoy se montó dada una inquietud que desde Confederación se nos trasladó, ¿no? Para que las empresas, bueno, están empezando a preguntar y demás. Y espero que la jornada de hoy pues haya dado respuesta a esas tres preguntas, ¿por qué, cuándo y cómo? ¿Vale? Que hoy tengáis ciertos aspectos y ciertos contactos los tengáis más entendidos, ¿vale? Y oye, para cualquier cosa, pues desde la Confederación de Empresarios tienen nuestros datos, cualquier duda, bueno, ahora vamos a tener aquí unos minutillos para cualquier duda que podáis tener, pero bueno, que tanto desde Confederación como nosotros estamos a vuestra entera disposición y nuestra idea es facilitaros este camino hacia la sostenibilidad, no es otro, ¿vale? Y ahora dar las gracias, por supuesto, a la Confederación y a todos los asistentes
que habéis asistido y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Octavio. A vosotros. Yo la verdad es que hay alguna pregunta por ahí, pero yo tengo también preguntas. Venga, Vale, vamos. Vamos a ver, yo creo que todas las empresas que se dedican o organizaciones que se dedican a dar servicios, como puede ser vosotros mismos como consultora, pueden ser los despachos fiscales, los abogados, nosotros que damos servicio a los asociados, nosotros realmente podemos hacer esta huella de carbono porque no tenemos emisiones directas, por lo que he entendido, serían todas indirectas, ¿no? Octavio, si quieres contestarle tú. Venga, pues lo hacemos entre los dos. Belén, es buena pregunta porque, pues, bueno, no sé hasta qué punto me aplica esto y esto hay que hacer una reflexión inicial. Imaginaos empresas como Cabify o Vida Pharma que tienen cientos de miles de vehículos, pero que no son de su propiedad. O sea, su huella de carbono, como decía Jesús, más del 80-90% de las emisiones las generan en el alcance 3. Entonces tú dices, bueno, entonces mi huella de carbono, que son 2 oficinas. Claro. Sí, se puede medir, se puede verificar, se puede registrar, se puede comunicar, pero hay que hacer ese análisis para ver cuáles, dentro de tu actividad, las instalaciones que tú tienes bajo tu control operacional directo o cuáles están fuera de ese alcance, y entonces hay que evaluar si se puede o no se puede medir y cuándo, ¿no? Y para eso os podemos ayudar. Pero sí, por supuesto, la Confederación de Empresarios, al igual que la Consejería, al igual que los ayuntamientos, al igual que las diputaciones, al igual que los propios ministerios, están calculando su propia huella de carbono. Y a nivel de abogados, bueno, pues nosotros es verdad que trabajamos con una firma, por ejemplo, que a lo mejor puede ser conocida en el sector, que es Cuatro Casas, por ejemplo, Sí, que tiene una huella de carbono brutal, porque tiene unas instalaciones a nivel de oficina pues muy grandes, pero que si fuera una huella de carbono pequeña, también merece la pena medirla y verificar. A la hora de calcular la huella de carbono, nosotros no nos debemos de fijar en nadie, nos debemos de fijar simplemente en nuestra actividad. La huella de carbono de Confederación de Empresarios puede ser totalmente diferente a la huella de carbono de un Acerinox, por ejemplo, ¿vale? Pero que sea totalmente diferente no significa que no sea calculable, reportable y verificable, ¿vale? Simplemente que quizás tú tengas más en alcance 3, pero eso no significa que no tengas en alcance 1, tendrás. Lo que pasa es que quizás el 80% lo tengas en alcance 3. ¿Qué es lo que te va a decir esto? Que las medidas de reducción que tú debes de acometer, debes de centrarlas en el nivel 3, ¿vale? Pero el cálculo le aplica, bueno, nosotros tenemos clientes que son de una gran instalación industrial hasta un estudio de ingeniería, hacia, bueno, de todo tipo, ¿vale? Eso es indiferente. Un taller, ¿vale? exactamente, puede ser. Vale. Y todo va, o sea, no hay diferenciación a ese respecto. Toda huella de carbono de cualquier actividad es calculable, pública y verificable. Vale. Fíjate, Belén, solamente un apunte. La ley andaluza de cambio climático, que la hemos visto, de 8/2018, esta ley ya dice que si eres un municipio con un X número de habitantes, quieres obtener un reconocimiento de municipio bajo en carbono que te va a puntuar positivamente para obtener como ayuntamiento ciertas subvenciones, fondos también a nivel europeo. O sea, más claro agua. ¿Quién está diciéndonos que la Confederación no puede recibir ciertos beneficios por trabajar en esta línea? Por supuestísimo también. Y esto que estáis organizando hoy, este tipo de jornadas, son medidas de reducción de emisiones de alcance 3 también. Estáis concienciando y estáis ayudando a promover la sostenibilidad fuera de lo que son vuestras oficinas y vuestras instalaciones. Vale, vale. Bueno, no, un tema súper interesante. Aquí te voy a mandar una preguntita, ¿vale? Que hace Pelayo Cubiela y dice que respecto a los demás ámbitos de responsabilidad social corporativa y ODS, ¿existe alguna normativa o estándar de referencia más allá de la específicamente de impacto ambiental como huella de carbono hídrica? ¿Respondes tú eso primero? Sí, bueno, a nivel normativo es lo que ha estado comentando, lo hemos comentado al principio y demás. A nivel estatal tenemos la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, es donde se establecen una serie de medidas y unos estándares y unas obligaciones que el Estado español se establece de aquí al 2030, como las reducciones de emisiones de CO2 y demás. Esta ley fue publicada el año pasado, en mayo del año pasado, y había un compromiso de que en el plazo máximo de un año de su publicación en BOE debía de salir el reglamento que la desarrollara. Ese reglamento pues está
o debe de estar al salir, porque la obligación era en 12 meses. Ahí sí nosotros más o menos sabemos que, por ejemplo, para el tema de huella de carbono, la Ley Nacional va a establecer que todas las empresas que les aplique estudios de estado no financiero tendrán que realizar el cálculo de su huella de carbono, ¿vale? No en todas las comunidades autónomas hay legislación propia. El caso de Andalucía es una de las que sí tiene, que es la que ha estado comentando Octavio, que es la Ley 8 2018, donde en su artículo 41, 42 y 43 se establece lo de las modalidades de reducción y de emisión para todas las empresas que tengan un consumo superior a 1 gigavatio hora o 3 gigavatios hora, ¿vale? Y después está la última ley, la última ley de circularidad andaluza, que bueno, que en principio estaba prevista para su aprobación en el Parlamento andaluz para el 27 de junio, creo que era, pero como las elecciones finalmente se han adelantado, no se sabe si la van a adelantar la aprobación o ya la van a retrasar para el nuevo gobierno, ¿vale? Pero bueno, que esa ley de circularidad andaluza es una ley, va a ser una ley eh, bastante regulatoria, donde se va a empezar a introducir todo el tema de análisis de ciclo de vida de los productos, que eso no lo hemos hablado porque hoy en las jornadas, porque sería lo mejor un poco más técnico, pero que ya ahí el tema del análisis del ciclo de vida de un producto quiere decir todos los impactos que un producto produce desde la cuna a final, ¿no? De inicio a final, se van a tener que empezar a analizar y las empresas lo van a tener que analizar y va a haber un registro autonómico para que las empresas publiquen los análisis de ciclo de vida de dichos productos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Hay legislación, no hay mucha, pero la hay, pero es que todos los indicadores van en que, lo que he comentado antes, que cada vez va a haber más legislación al respecto. Pero de todos modos, no nos tomemos la sostenibilidad, un consejo que doy, no nos tomemos la sostenibilidad desde el punto de vista normativo, ¿vale? Tomémonos desde un punto de vista empresarial. Ahí está. Porque si nos lo empezamos a tomar como desde un punto de vista, y yo sé, y lo he dicho durante la jornada, yo sé que el momento actual que vivimos no es fácil, ¿vale? No es fácil, ¿vale? Pero como empecemos a tomarnos las sostenibilidad desde un punto de vista normativo, empezaremos a tomar decisiones equivocadas que a medio y largo plazo nos repercutirán negativamente sobre las decisiones que hayamos tomado. Parémonos antes, veamos por qué lo queremos hacer, veamos qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Porque si no, si básicamente nos vamos a ir al cumplimiento normativo, podemos estar solucionando el problema a corto plazo, pero podemos estar estableciendo en otro. Veámoslo como primero, porque es necesario, porque el planeta ya lo necesita y porque el modelo actual no es ni sostenible en el tiempo ni rentable. Tomémoslo como una diferenciación, tomémoslo como algo en lo que hay que apostar, porque ha venido para quedarse, es lo que hemos dicho, ¿vale? Pero bueno, desde el punto de vista normativo existe legislación y va a haber mucha más legislación al respecto. Mira, yo quiero... Perdona, Belén. Sí. Discúlpame que te interrumpa. Nada. Esta pregunta de la RSC ODS, ¿quién la había hecho? ¿Eladio? Pelayo Cubiela. Pelayo. Sí, pero dice que no se había explicado muy bien, que se refería, claro, la puesto abajo. A las metodologías, ¿no? Crece en igualdad, ¿cómo se puede crecer en los otros ODS? Más allá del sentido común, si hay algún marco de trabajo. Vale. Bueno, lo que ha dicho Jesús es esencial porque luego en estas normas te dicen esta metodología vale, esta no, o esta tal, esta cual, pero a nivel de estándares más globales, o sea, tú puedes con SGS, bueno, con Ecoterra y con SGS, implantar un sistema de contribución a los ODS, identificarlo, priorizarlo y hacer un plan de acción de sostenibilidad para contribuir a los mismos y auditar esto, ¿vale? Yo tener un reconocimiento por ello que pueda ser algo más global que un certificado de algo tan concreto como huella de carbono, ¿vale? O sea, hay estándares a nivel de ODS. A nivel de RSC tenemos otros estándares, otras metodologías. Desgraciadamente hay muchas, pero más o menos los que estamos en el día a día, en la onda de la sostenibilidad, pues sabemos que es lo que se está reconociendo más a nivel internacional y demás, ¿no? Tenemos ISO 26000, como norma de madre o de referencia de la implantación de un sistema de responsabilidad social corporativa en la empresa, ¿vale? Que te da unas pautas, unas guías, luego cada empresa lo incorpora a su modo. Y luego tenemos otras, dependiendo de para dónde te quieras enfocar, pues que tienen más peso, ¿no? Sistema para la parte de empleados, de grupos de interés y demás. Pero hay varios,
¿vale? Yo diría ISO 26000 como la más genérica para empezar a investigar por ahí. Y hay una que ayuda mucho a cumplir con todo esto que hablábamos decía Jesús, información no financiera, obligación de reportar sobre sostenibilidad, no solamente sobre cuentas anuales, a empresas de más de 250 empleados. A los inversores hay que presentarle algo a nivel de cómo se mide ese triple balance. Esto se suele hacer, o lo estamos haciendo de una forma bastante cómoda, a través de GRI, Global Reporting Initiative. Esta iniciativa, digamos que es la más reconocida de momento a nivel internacional para hacer memorias de sostenibilidad. Es decir, de todo lo que yo he planificado y todo lo que os hemos contado de la materialidad, la priorización, la medición de indicadores como la huella de carbono, cómo lo comunico, cómo se mide esto en indicadores, en ratio y cómo esto lo reporto. Ese estándar está muy bien porque te permite tocar todos los ámbitos de la sostenibilidad y contarlo. Y luego pues también lo puedes verificar y ver en qué puedes mejorar poco a poco. ¿Vale? ISO 26000, GRI, ODS, hay estándares y hay certificaciones que pueden ayudarte a algo más global. Si te lo pide un cliente o es que te interesa, por supuesto que lo puedes conseguir. Que podríamos estar hablando de sostenibilidad varios días. Hoy hemos intentado centrarnos en lo más, claro. lo más habitual. Las certificaciones, me imagino, de huella de carbono, me imagino que son cada 2 años, al igual que las demás ISO, o no, o sea, que es anualmente. Las certificaciones, verificaciones de huella de carbono son anuales. Hay que tener en cuenta una cosa. Lo hemos estado comentando durante la jornada. Cuando yo realizo mi cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Yo no solo identifico cuál es mi huella de carbono, sino que también establezco unos objetivos a cumplir anuales, ¿vale? Quiere decir, pues mira, pues yo calculo mi huella de carbono y emito 20.000 toneladas de CO2. ¿Qué voy a hacer? Porque ahora voy al segundo paso, a reducir, ¿vale? De tal manera que nosotros el primer año verificamos la huella de carbono. El segundo año que verificamos la huella de carbono y que se han cumplido con esos estándares de reducción y que la empresa pues, ha ido reduciendo su huella de carbono. Las verificaciones, igual que las ISO, lo que pasa es que la diferencia entre la ISO 14000, por ejemplo, es que la ISO 14000, bueno, está la inicial, está la de seguimiento, está la de recertificación. Aquí lo que hacemos son verificaciones anuales de cumplimiento. En el ministerio, cuando durante 4 años, 3-4 años, no recuerdo ahora mismo consecutivos, publicas tu huella de carbono y reduces, obtienes el sello del ministerio de reduzco, ¿vale? Entonces, claro, pero ¿de qué forma yo garantizo que estoy reduciendo? Hay que tener en cuenta cuál es la filosofía de una certificación. La filosofía de una certificación es decirle a los demás, oiga usted, yo calculo, pero es que además, si usted no se cree que mi cálculo está realizado correctamente, contrato a una entidad externa que verifica o certifica que yo estoy realizando esto tal y como me dice la normativa o las normas ISO, ¿vale? Pero no, las verificaciones son anuales. Vale. Y ya por último, igual que hay ayudas estatales o de las comunidades autónomas, por ejemplo, para poner placas fotovoltaicas, porque al final eso lo que hacen es generar menos emisiones de carbono, sostenibilidad y todo, ¿habría algunas ayudas para ejecutar el plan de acción de reducción de emisiones de carbono? ¿El plan de acción de reducción o el cálculo de la huella? No, para el cálculo de la huella no. Se supone que eso es una inversión que hace la empresa, igual que se gasta en publicidad, pues se lo gasta en certificarse, ¿vale? Yo digo ya después, una vez que tú tienes el plan y que tú tienes que reducir y tiene una serie de costes, ¿eso habría alguna ayuda que te pudiera ayudar a acometerlo? Porque claro, podemos hablar de mucho dinero el plan de acción o no, o de poco. Octavio, ¿comentas tú o comento yo? Vale, entre los dos. Entre los dos. Si sabéis, más que nada, no por otra cosa. Hay que estar muy atento, Belén, porque ya sí que se están destinando cada vez más fondos, ¿no? Venimos de un escenario, yo me acuerdo en 2015, por ahí, no había forma de conseguir, al menos a nivel autonómico y estatal, ayuda, era complicadísimo, quitando algún par de líneas que encontrábamos ahí. Orientadas a cambio climático era muy difícil, pero ahora ya sí que hay que estar dentro porque, bueno, están saliendo ayudas para incluso la implantación o la verificación de este tipo de indicadores. Son muy escasas,
Sí. y normalmente el trabajo que genera intentar conseguirla. Sí, al No, pero final después, no, por eso pero, yo no hablo de eso, hablo más que nada pero de para poner en fantasía. marcha, yo quería decir eso, pero para poner en marcha medidas concretas del plan de reducción de emisiones, lo primero que tienes que demostrarle a la entidad que proporciona esta financiación es que tienes calculada la Claro, huella de las carbono. emisiones. Si no la tienes y le demuestras y le presentas ese plan, ellos no pueden ver esa coherencia, esa priorización de medidas a corto, medio y largo plazo y el Mm, potencial de reducción de medidas que tiene cada una para decirte, ¿te da incentivo hasta este punto o no? Pero eso es real. A nivel autonómico, obviamente, tenemos el IDAE, todo este tipo de organismos. A mm, nivel estatal están los ministerios, hay fondos europeos y si somos gran empresa o podemos acceder a algún tipo de fondo de los Next Generation o Generation. que, claro, fondo de recuperación, pues, oye, pues si a través de consorcios y Mm. de alianzas podemos llegar a esto, obviamente si tenemos nuestra huella de carbono tenemos los puntos para conseguirlo. Si no, prácticamente Gente imposible. no se puede. y además, Vale. además también tenemos temas de proyectos clima, tenemos una serie de, bueno, tú puedes acometer esa medida de reducción como un proyecto viable para disminuir el impacto y como tal puedes acceder a tipos de subvenciones. A día de Claro. hoy cada vez hay más. Lo que pasa es que hay que estar, como Hay que estar dice muy pendiente. Octavio, hay que estar muy pendiente y hay muchas subvenciones que no se piden porque se desconocen o Ahí trámites está. que no se están pidiendo porque las empresas desconocen realmente que lo pueden solicitar. Pero en el momento, para eso estamos nosotros y también para eso estáis vosotros, ¿no? Mm, Para informarles de que realmente existen, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que las empresas solicitan la subvención, pero lo solicitan de forma equivocada. mm, Utilizan el trámite que no es, ¿vale? No es ir y decir, oye, voy a cambiar, no sé, imagínate, voy a cambiar mi caldera de gasoil por una caldera de gas natural. Subvenciónamela, ¿no? Hay que saber por dónde meterlo. ahí Hay que está. saber, este proyecto realmente lo Mm, puedo meter por un Next Generation, lo puedo meter por un proyecto clima, lo puedo meter. Hay que claro. saber dónde voy a tener más posibilidades de obtener la subvención. Mm, sí que Ese es es el verdad. tema del asesoramiento, porque si no, subvenciones hay, lo que hay que saber es pedirlas y dónde, ¿Y dónde? Correcto. pero a verlas haylas, ¿vale? Incluso que Vale. como para la implantación, el cálculo y la verificación de la huella de carbono también existen subvenciones. Vale, vale. Bueno, pues nada, pues no hay más preguntas, creo que ya las hemos hecho todas. Ujú. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas Nada, gracias, Octavio. gracias a vosotros. Siempre Un colaboráis placer. con nosotros, lo cual es un placer teneros. Sí, hombre, Y de todas maneras, seguramente a lo largo de este año seguiremos haciendo más cositas de este tipo, porque la verdad es que ahora mismo es lo que más fuerte está dando. Los fondos, los PERTE que se están hablando ahora mismo, después de hacer ya el de movilidad y el de ujú, los energías PERTE. Economía renovables y circular. eléctricas, van a ser ya de medio ambiente, con lo cual hay que estar pendiente de todo esto. Muchísimas gracias a todos los asistentes por asistir y hasta la próxima. Vale, pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Estamos Venga, en Adiós. hasta contacto. ahora. Buen día.